Suscríbete a la Panterita. Intermedia, pero acaparó la atención. El gran triunfo del Real Madrid y la consagración del equipo de un viejo zorro, Ancelotti, que realmente ya no solamente ha ganado títulos como jugador técnico y ahora vuelve a hacerlo como el técnico que se anota en esa lista muy corta y privilegiada de entrenador y técnico, o sea, jugador y técnico campeón, porque fue jugador campeón con el Milan y ahora ya había ganado 2 títulos como técnico con el Milan y ahora es su segundo título con el Real Madrid. Estamos hablando de un múltiple campeón. Sí. Que se basó principalmente en el trabajo extraordinario del arquero Courtois. De gran primer tiempo, segundo tiempo, de todos lados le probaron al arquero belga y fue extraordinario el trabajo que hizo. Por eso es que Klopp, cuando le preguntan sobre el análisis del partido, salió con una respuesta simple y sorprendente, ¿verdad? Acá es el partido más fácil de analizar, dijo el técnico alemán. Real Madrid marcó y nosotros no. Y más o menos lo que se dio, ¿verdad? Dentro del partido, porque hubo situaciones de Liverpool. La pasó por momento mal Real Madrid, pero sabemos que cuando tiene la chance normalmente no desperdicia. Y apareció de vuelta la vieja y mencionada mística Copera, ¿no? Este equipo que realmente la rompe, sí. Un peso diferente de la camiseta. Los jugadores, los nombres, porque en otra época era Cristiano, eran otros. Ahora el gol que construye Valverde con el brasileño con Vinicius es la forma de sorprender, es un golazo, ¿verdad? O sea, 2 nombres que no estaban en el reinado anterior de los Sergio Ramos, los Cristiano y otros jugadores que hicieron tanto en los últimos tiempos. El propio Varane, por ejemplo, Keylor, por una manera renovado que ganó como suele ganar siempre, después el escándalo de la entrada falsa, ¿verdad? Que denunció ahora el gobierno francés, que entre 40.000 y 50.000 entradas falsas estaban, por eso los aficionados se sintieron engañados y muchos quisieron entrar y le pidieron al gobierno inglés que investigue de dónde, cómo una cantidad industrial de entradas falsas pudo haber aparecido justamente el día del partido con hinchas que la tenían en mano en París. Y es lo que arrancaba Bruno con el tema de Ancelotti. Con el título del sábado, él se convierte en el técnico más ganador de la Champions, porque él compartía un grupo muy privilegiado con otros 2 con 3 títulos y bueno, ahora es el único con 4. Entonces, del lado de Ancelotti es como una segunda primavera, porque a él cuando lo echan del Bayern Múnich ya estaba más o menos, parecía que venía el otoño, entre Napoli, entre el Everton, y tuvo este repunte. Lo del Real Madrid, lo que ustedes ya comentaban, con otros nombres, cuando se suponía que iba a ser la novela de Mbappé para la nueva reconstrucción, con un equipo veterano por un lado, con jóvenes otros, pero siempre yendo desde atrás en las 4 series para lograr el título número 14 para el más ganador de la historia. Estamos con Humberto Ovelar, director técnico de Tacuary. Humberto, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Todo bien, un placer hablar con usted y la audiencia. ¿Llegaste a ver la final de la Champions, Humberto? Sí, Víctor. ¿Y qué te pareció? Y un partido, como te dice, muy estudiado, muy entretenido por algún momento, pero no quisieron llegar mucho los dos, o sea, porque era una final y un equipo muy grande de jugadores, entonces cada uno tuvieron su chance y el Real Madrid, como están diciendo, es un equipo que remontó 3 partidos increíbles. Sí. Ahora, muy estudiado, pero el Real Madrid con mucha paciencia, ¿no? Y teniendo un gran arquero principalmente. Sí, un equipo grande empieza por atrás ahí. En la hora que tuvo que defender la jugada de Salah, estuvo él ahí, tapó el gol y todo. Eso te da garantía. Sí. Humberto, volviendo a la realidad, al día a día, ¿qué pasó en Tacuary? Acá me dicen que el gerenciamiento se alejó. ¿Cómo quedan ustedes? Y el presidente viajó también, se fue con la selección a Japón y a Corea, con la selección. Y nosotros, el arreglo que tuvimos fue con el Yodó, ¿verdad? Y ahora nos enteramos que se fue de Carlos, el gerenciador, y ahora vamos, cuando venga el presidente, solamente vamos a tener una reunión con él.
Pero hay incertidumbre en estos momentos. No, No hay incertidumbre. no hay nada. Está todo tranquilo, todo normal. Estoy hablando con Tito Vera y que se quedó él y no hay problema. Están todos encaminados, como dicen. O sea que no es que va a haber un quiebre ahí económico, institucional, ante la salida del gerenciamiento. Por lo que yo sé, no creo, ¿no? Porque lo que ellos me dijeron no pasa tanto por ahí, ¿verdad? Ahora no sé yo qué problema tuvieron ellos entre ellos. Nosotros no comunicamos nada más que él se alejaba, se despidió de nosotros y ahí terminó. ¿Y por qué se alejó? No, eso no tengo ni idea. No tengo ni idea. Solamente entre ellos, entre el presidente y el otro. Nosotros participamos de esa parte. El gerenciador es costarricense, era, ¿verdad? Sí. Y él se despidió del todo el plantel hoy de ustedes. Se despidió, no, el miércoles, el jueves pasado ya. Hace como una semana o 4 o 5 días atrás ya fue. Ah, mira vos. Se despidió del plantel. Y... De nosotros y todas esas cosas, y después el presidente viajó el viernes con un grupo de jugadores. Ya. Nosotros estuvimos entrenando hasta el sábado de mañana. Hoy nos presentamos otra vez a la tarde. Y así vamos. ¿Qué van a hacer en esta pausa, Loro? Y vamos a trabajar. Vamos a tratar de... ¿Van a hacer un reacondicionamiento físico? ¿Van a jugar amistosos? Sí, estamos en eso. Ya empezamos del lunes pasado, el martes pasado, empezamos ya nosotros a trabajar un poquito ahí financiado para tratar de ponernos a punto de estos 15 días que vamos a tener de pausa. Y estamos viendo para jugar un amistoso el sábado de mañana. ¿A la vuelta contra quién juegan? Nacional. Ah, Nacional. ¿De local o de visitante? De visita. Nacional, cancha nacional. Ajá. Humberto, muchas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Gracias a todos. Un abrazo, gracias. Humberto Loro Velar, técnico de Tacuary. Se fue el gerenciamiento, hay 3 semanas de pausa, ¿verdad? Sí, ahora Sí, cumplimos la primera, ¿verdad? Y 2 que quedan, ¿verdad? 2 fines de semana más, sin fútbol. Después se vendrá con todo porque se jugará inclusive la que se viene inmediatamente del campeonato entre semana. Claro, van a tener que inventar uno porque en realidad en la programación original, este fin de semana que pasó, se debió haber jugado una fecha. Y los muchachos después dijeron, vamos nomás a Japón. Entonces dijeron, bueno, que vamos a hacer y cuando vuelva va a ser una cosa de locos. Se va a jugar cada 3 días hasta que termine. Eso es lo que va a ocurrir. Salvo el partido de hoy, ¿verdad? Salvo el partido de hoy. Que también no tiene ni pie ni cabeza. Hoy tenemos fútbol. el partido de regularización. Sí, ¿verdad? el de 12 de octubre con ese problema. Partido Ahí es donde uno se pregunta de la Lumínica. por qué se juega. Debieron darle los puntos a Guaireña. Claro, totalmente. O sea, es una cosa de... o sea, un torneo así ni de barrio más o menos así se organiza de esta forma, pero bueno, es lo y que hay. Guaireña ni protestó también. Es que, pero por eso te digo... socio y nos bancamos todos. La manta política. No, porque recordó el dirigente recordó que con lo de Libertad. su cancha no estaba en condiciones, estaba todo comido el césped y Libertad le perdonó. Pues si Libertad protestaba, Libertad aceptó que se pase para la Defensor del Chaco aquel partido. También, o sea, pudo haber perdido los puntos, ¿sí? Terminó ganando Guaireña, exactamente, con un gol de tiro libre, no me acuerdo, que atajó el juvenil González, ¿verdad? Sí. Que aparecía, ¿sí? Ahí apareció Ángel González. Y Guaireña estaba estudiando con su equipo jurídico, sin embargo, quedó en la nada, quedó ahí con ese pacto. O sea, a ley pareja, pero ley para abajo, nadie se queja. ¿Se entiende? La ley se iguala, pero para hacia abajo. No nos denunciemos. Claro, en realidad más que ley, veamos qué dicen lo de arriba. Y si lo de arriba dicen no cruzarte rojo, entonces no cruzaste. No estar en condiciones, claro. Lumínica, campo de juego y toda esa cuestión. Entonces octubre ya tuvo una vez la línea del área mal hecha también. Claro. Contra el mismo equipo. Otra que se pasó con una pintura, no, una cosa de loco, ¿verdad? Y en aquella, la postura que tenía Guaireña era una postura bélica. Claro. No, vamos ahí, ahora es... Pidió los puntos aquella vez. Sí, no, pero por eso, en realidad es una ausencia total de la aplicación de la ley. Se mira y se dice, bueno, hacemos o no hacemos, y se mira hacia arriba y dicen, no, esto se debe jugar, no, esto no se debe jugar, entonces todos saben lo que debía ocurrir, pero todos necesitan una
supervisión o una palabra autorizada. Volviendo a lo del Real Madrid, Liverpool. Qué paciencia, qué equipo tan bien elaborado, porque cómo se da el gol, ¿verdad? El pase de Casemiro para Valverde. Más que nada, Bruno, ese primer tiempo, si fuera otro equipo, otra camiseta, ya íbamos a decir que el Liverpool tenía al caer el gol. Si era otra camiseta, pero sin embargo Real Madrid aguantó, estaba tambaleó Real Madrid. Ya inclusive cuando estaba ganando 1-0, hay una también Salah que baja con la izquierda, que saca con el brazo, le pega con la derecha, esa... Sí, con el brazo saca con una saca con el brazo y otra saca entre el empeine y el tobillo que iba sobre, también fue de Salah. Sí, esa fue de Salah. Pero era esa es, la que vos decís es la que él hace la diagonal y le pega con Vado. Sí. Y ahí vuela Courtois y saca con el antebrazo, ¿verdad? Ahora, con relación a esa jugada que yo te digo, él hay un pase al vacío, baja con la izquierda, encara y después le pega con la derecha y saca ahí del primer palo. Sí. Atropella en el segundo palo y viene Courtois con todo. Hay un primer plano que pone una cara desesperada a Courtois y le cierra justo cuando pone la cachetadita. Salah, la del segundo tiempo. Y la del primer tiempo la que rechaza y pega en el palo. Claro, esa es de Sadio Mané que disparó, ¿verdad? Y qué fortuna tuvo ahí, ¿verdad? Porque también hay que decir que el Real Madrid es un equipo con suerte, ¿verdad? Suerte de campeón le podía llamar. Porque normalmente, ¿sabes qué pasa en ese tipo de acciones? El rebote da la espalda o el cuerpo del arquero y se va adentro, ¿verdad? Sin embargo, le queda la pelota otra vez enfrente y ahí sí hay un mérito del arquero porque él es muy rápido de piernas, pese a la altura que tiene 2 metros de estatura, pero llega a todas las pelotas, porque ahí ya estaba Salah para puntear, ¿verdad? Y otra vez se queda con la pelota. Pero dándose esas situaciones que vos decís, Bruno, yo creo que todos los televidentes nos imaginábamos lo que iba a suceder. Es decir, no, esto está perdonando demasiado y con Madrid no se juega. Si no le noqueas en las oportunidades que tenés, te puede pasar la factura. Y ocurrió. En el primer tiempo un partido muy parecido ya. Benzema estuvo a punto de marcar en la de los 6, ¿verdad? Sí. Que después le cobran, pero te digo que a 4 veces que llegaba a Liverpool, en una que decía de los 6, pero fue muy peligrosa para el Madrid también. Y prácticamente fue la única oportunidad en donde pateó al arco, en el primer tiempo, el Real Madrid. Sí. Pero terminó anulándoles el gol, pero estamos hablando de un equipo, por eso les decía, si era otra camiseta ya se venía un gol del Liverpool en el primer tiempo, pero aguantó, tambaleó Real Madrid, pero supo capear la situación. Yo no recuerdo una campaña de un campeón de este tipo, y no creo que vuelva a repetirse. Por eso se aferra mucho al tema de la historia, la mística, lo que significa Real Madrid en esas noches de Champions, o de la vieja Copa Europa desde el espíritu de Juanito, o la época de Gento y compañía, pero esto no se vuelve a repetir. Vos agarrás y yo no recuerdo un campeón que desde octavos siempre estuvo cerca de eliminarse. Contra PSG, contra Chelsea, contra City, o sea, siempre estuvo cerca de eliminarse y el sábado estaba cerca de recibir el gol, ya sea en el 0-0, en el 0-1. Por eso me parece que ha de ser cada hincha de Real Madrid o simpatizante tendrá su torneo favorito, pero mirando desde la distancia, yo creo que este es el que más se debe celebrar porque este es el inesperado. Pues repito, ellos siempre después del primer partido, a partir de octavos, era como decir, el Real Madrid está por irse, parece que se elimina, y al final... Es que en las 4 series nunca fue favorito. Sí, por eso. Desde el tema de las casas de apuesta hasta lo que era el análisis, y siempre uno se aferraba, no, pero es el Real Madrid, o sea, era aferrarse a un concepto casi metafísico, pero fíjate esa línea, fíjate. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que hizo Benzema en la campaña y el sábado lo que hicieron Vinicius con el gol. Y cuando Benzema mete, mira que esa es una jugada de interpretación. Si el VAR quería decir, no, este vale porque nosotros consideramos lo de Fabinho, pero a quién, como decía ayer, ¿a quién le sorprendió cuando en los 20 minutos iniciales no metió Liverpool? Creo que todos estamos esperando el gol del Madrid. Lo que el VAR interpretó ahí es que Fabinho no dio un pase deliberado. Claro. ¿Verdad? Y otro tema que mucho se habla acá, hablamos de la organización en Sudamérica. Ustedes recordarán de aquellas bochornosas situaciones como Boca River, Gas Pimienta, algo que nosotros como que naturalizamos y pasó un escándalo en los predios del partido del Liverpool Real Madrid.
se tuvo que ir a 40 minutos de retraso de la final, un grueso error de la organización, ¿verdad? Porque, bueno, cuesta mucho, ¿verdad? Porque ese día, ya desde temprano, muchos hinchas del Liverpool alquilaron lanchas y cruzaron el Canal de la Mancha para ir a ver el partido sin tener las entradas. Y algunos del Real Madrid también atropellaron literalmente las entradas, los accesos para poder ver la final. Y actuó la policía, y la policía tuvo que actuar correctamente, ¿verdad? Actúa la policía francesa y ahí es donde se generaron los heridos, los inconvenientes. Por eso, por una cuestión de seguridad, anunciaban en los altavoces el tema del retraso. Pero ¿quién iba a suponer que esto iba a pasar? O sea, a todos nos vino a la mente, bueno, pasa también en Europa. Claro. Pasa también, y decía vos, mira vos, pero ese, ¿cómo es? Mal de tonto, ¿cómo es consuelo de, cómo es mal de, otro consuelo de tonto, dicen? Sí. Mucho consuelo de tonto, ¿verdad? Pero estaba en el tema que Pero decía al de la... final la organización, bien, porque no hubo invasión, no hubo gente, fue realmente Igual, todo Pero muy entraron varios. Vos sabés que veíamos cuando la transmisión central que tenían todos ustedes y lo que transmitieron, veíamos en Twitter las afirmaciones caseras. Sí. De los hinchas que ponían para conocer el origen, y realmente entraron muchos. Llegaron a ingresar Sí. mucho. Yo llegué a ver ingresaron mucho. como también Yo llegué a ver a hinchas. dos hinchas Sí. que se sacaron selfie, pero pensé que eran integrantes No, hay una parte- porque no hubo reticencia, no hubo reacción de los jugadores del Real Madrid, ¿verdad? Claro, O sea, no es que hubo empujones como la otra vez en Inglaterra ocurrió. no, ingresaron A varios. eso no se llegó. Después lo que estábamos leyendo acá, que hubo una cantidad de entradas falsificadas que tenían los hinchas de Liverpool, ¿verdad? Que era una cantidad. Vos sabés que por eso ya es muy grande la cantidad. Porque si vos en mirás. Inglaterra no le creen eso. En Inglaterra no le creen, bueno. Sí, porque dicen lo de la UEFA para sí. sacarse. Porque es que primero 40.000 entradas falsificadas. No, son muchas. o sea, ellos dicen, el ministro de Interior francés dijo, de cada 10 hinchas del Liverpool, 7 tenían entradas falsificadas. Pero ingresaron. No, Con por esa eso, y no por podían eso, entrar. y por eso se armó el escándalo. en realidad, no, como no, 40.000 no. entradas falsificadas. claro, o sea, en estos momentos El es ministro de Interior de Francia esta mañana. claro, pero en estos momentos es a los franceses le pegaban porque su policía actuó como nuestra vieja policía extronista, casco azul, ¿viste? Bueno, tiraron gas lacrimógeno, lo primero que decían, y de hecho lo dicen, vean nomás los partidos en Francia, esa gente medio que no piensa luego, eso, y allí, en Ahora, estos momentos ¿cómo hacer Inglaterra, con los barras ingleses, Dani? No, pero- esos no son... No. son los barras de Europa, en Europa, los Sí. de Inglaterra son los más no, terribles. ese es el tema, allí no había, o sea, no estaban los hooligans, a quienes le todo lo que vimos ahí en tiempo real, ¿quiénes fueron los que Pero, ligaban? ¿cómo hacer si ellos quieren ingresar de manera ilegal? No, este es el tema. Los que saltaban a ellos no, pero la policía a las familias. Entonces, en estos momentos en Inglaterra, en Liverpool, que además tienen una historia con Champions, tragedia y todo esto, tienen la sangre en los ojos contra los franceses y la UEFA. Por eso el gobierno francés, ahora lo que dice, no, acá hubo 80.000 entradas falsas, acá hubo 8.000, porque toditos ustedes son, entonces está un poco de ese lado. Pero sí un papelón de la UEFA que ya en la final de la Euro ya tuvo su papelón. Pero La ¿cómo vez hacer? pasada. Yo te pregunto. ¿Qué No, va? lo que Porque están- no, la policía no se podía quedar pasivamente y decir, sí, bueno, adelante, pase, señor. No, es que hubo Porque pudo haber sido peor. hubo un Porque muy si mal entraban, control. No, ¿cómo hubo- ibas a hacer con las localidades? No, es que primero el estadio no se llenó, porque hubo muchos hinchas que tenían la entrada verdadera, que no entraron, porque el control era muy deficitario. O sea, lo que debía demorar 30 minutos, empezó a demorar 1 hora, el primer control demoraba eso, entonces el segundo control, y esa zona, o sea, el estadio no está en París, está en las afueras, y es una localidad bastante complicada. Es una localidad donde hay muchos migrantes y había gente que había gente que iba porque los testimonios inclusive después del partido, saqueos, había inclusive hinchas, o sea, gente que se hacía para festejar con lo del Real Madrid, abrazo y voló el celular. No, entonces ese tipo de cosas la policía francesa liberó la zona. Entonces hubo una mezcla entre hinchas
que Pero, querían y no yo podían. yo voy netamente al espectáculo deportivo, porque después lo que pasó, sí, vos podés analizar, decir que la policía se aplazó, pero es una cuestión ya de seguridad pero en la interna. previa misma, Bruno. No, pero ¿cómo hace vos si ellos tenían entrada falsificada? Pero- ¿Cómo permitir? Porque el estadio tiene una capacidad para 82.300 y piquitos, todos sentados, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer si es que tenían las entradas falsificadas? Evidentemente tenían, y yo vi la última imagen antes del primer retraso, ya visto, estábamos mirando en el monitor, ahí en la zona donde estaban los hinchas ingleses, había una aglomeración muy grande de hinchas de Liverpool, Claro. y eso llamó la atención. ¿Por qué había tanta gente aglomerada ahí? Porque los controles eran lentos. Bueno, pero porque había entradas falsificadas, ni cómo iba a ser. Pero también, espera, yo también puedo preguntarme, ¿cómo es posible que en una final donde se vendieron todas las entradas, el estadio, para la hora indicada, estaba prácticamente vacío en el sector de Liverpool nomás? Eso también tiene que ver porque los de Liverpool tenían que hacer un giro más en relación a los del Madrid, que entraban en una zona más corta, por dónde está el estadio y desde dónde tenés que ir caminando. Pero hubo mucha gente que dijo, no, yo tengo mi entrada, pero yo no me voy a ir porque acá, bueno, mi hijo me está llorando, que esto, que lo otro, y hubo mucha gente que no entró al estadio. Estamos con Brian Montenegro, el jugador compatriota que juega en el Goianiense. El gusto de saludarte, Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Por ahí, Bien, ¿todo bien, Brian, ¿cómo andás vos? Todo bien, todo tranquilo, un gusto ¿Vos? de escucharlo. Vos estabas, gracias Brian por atendernos, ¿vos estabas siguiendo en vivo o te enteraste ya por las redes? ¿Cómo te enteraste lo de justo el enfrentamiento de Goianiense ante el Olimpia? Y la verdad que me enteré por mis compañeros, por el grupo que tenemos. Ah, Ya en el está. grupo tiraron los muchachos. ¿Y Sí, qué decían en el grupo? ¿Difícil? ¿Vamos a Paraguay? ¿Qué decían? Sí, no, todos dijeron que era un buen equipo, que estaba en la Libertadores y que tiene buenos jugadores, pero la verdad que la mayoría, mucho antes de que Olimpia ingrese a la Sudamericana, no sé si querían que nos toque Olimpia. Y yo en el sorteo también, la verdad que quería que me toque Olimpia y bueno, ahora se dio y muy feliz por eso. Brian, ¿y qué va a hacer de tu vida? Y no sé, yo también quiero saber qué va a hacer. No, pero vos tenés que retornar. Algo te dijeron en el club brasileño, alguien de Paraguay te llamó desde acá, alguien del Olimpia. Yo, en teoría, tengo contrato hasta el 30 de junio con un Atlético Goianiense y no sé, como ahora no estoy yendo para los partidos, es como que medio raro, ¿no? Y no sé si porque se me acaba el contrato o algo así, pero estoy quedando a trabajar ya como que para mí mismo, para ver qué pasa. Ahora, te cambio la pregunta y acá sí me parece que podés ser bastante explícito, si es que te parece, claro. ¿Vos querés volver al Olimpia, querés jugar por el Olimpia o lo querés hacer por el equipo brasileño? Y la verdad es que me gustaría hacerlo por el Club Olimpia, para tener mi revancha, no como jugador. La verdad que me gustaría llegar a la institución. Tengo muchas cosas que aportar, cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que el momento llegó, ¿no? O sea, el momento está ahí, pero todavía no tenemos nada concreto, no sabemos qué puede llegar a pasar, pero yo creo que el momento está ahí y ojalá se pueda. Brian, ¿cuántos partidos vos jugaste con Goianiense? Desde el comienzo, creo que 4 o 5. Después me tocó entrar, pero no mucho tiempo, pero desde el comienzo 3, 4 partidas. Y el equipo es un equipo que tiene, vimos que en la nómina los delanteros son muy jóvenes. Sí, los delanteros
no sé si muy jóvenes, pero no son de la cantera del club. Son jugadores que trajeron y eso, no, o sea, la verdad que somos un buen equipo, un equipo muy muy unido. Hace poco se vino con nosotros Diego, Sí, bueno, Churín. la verdad que sí, que estamos bien, estamos por buen camino y trabajando de la mejor manera para llegar siempre de la mejor manera a todos los partidos que nos toque disputar. Muchachos, Preguntarte, Brian, ¿por qué no pudiste consolidarte después de ese inicio de 4 partidos? Y bien decías que ya en los últimos encuentros a veces ni siquiera ibas al banco. El tema de la adaptación, el tema del técnico, ¿por dónde crees que pasó? No, la verdad que no sé si es por adaptación, porque yo jugué 4 o 5 partidos y tengo 4 goles y la verdad que no sé por dónde pasa. Ahora cambiamos de técnico y no sé, la verdad yo creo más que creería yo que sería más porque me termina el contrato y capaz no estoy para renovar, y entonces ellos tienen que mostrar sus jugadores también y todo eso. ahora también, Brian, vos tendrías que definir esto con antelación para poder venir a sumarte al Olimpia, practicar, volver a entrar en acción acá con el técnico, con Julio Cáceres, ¿verdad? Vos lo conocés a Julio, tuviste con él. Sí, claro, o sea, yo la verdad que quiero definir lo antes posible qué va a pasar, porque acá, como te dije, estoy entrenando ya para mí mismo y no es lo mismo entrenar Claro. personalmente que los ritmos de partido, ¿no? Yo creo que la verdad, como dije, dependería mucho de si el presidente habla con mi representante, porque yo ahora mismo estoy a disposición, ¿no? a lo que pueda pasar. Y con Julio, sí le tuve a Julio, pero todavía no tuve así una conversación directa con él cuando jugaron con Flamengo. Creo que jugaron en Brasilia y tuve la oportunidad de ir a visitarle a los compañeros, pero no así hablar con él directamente, no todavía. ¿Y cómo están en el Brasileirão ustedes? Ahora mismo estamos En zona de descenso están, en ¿verdad? la zona de descenso. Ujú. Y hoy juega el equipo contra Internacional, pero muy relativo, o sea, por decirte, si hoy ganamos, subimos al puesto 10, puesto 12, o sea que está muy apretado la tabla. Sí, no, y aparte el Brasileirão es larguísimo y entiendo que es la fecha 10 la que se está jugando ahora, ¿verdad? Sí, el Brasileirão, sí, es muy larguísimo. largo y, o sea, la palabra no sé si es no tener que desesperarte, pero tener que tratar de salir lo antes posible. También estamos clasificados en la Copa do Brasil también, entonces la verdad que estamos bien. Y Churín, por ejemplo, está convocado para este partido contra Inter. ¿Él juega con asiduidad o tampoco tiene la posibilidad de jugar permanentemente? Él está yendo siempre, o sea, está siendo convocado. ¿Pero es titular o no es titular? En este partido no sé, pero está alternando. Creo que, si no me equivoco, jugó titular en el partido contra Chile de Antofagasta. Y ahora está alternando, está siempre. Brian, ¿y dónde va a jugar el partido contra el Olimpia? ¿Van a jugar en el estadio Serra Dourada los de Goiânia? Y estaban viendo, yo estuve escuchando que puede ser ahí o puede ser en el Mané Garrincha de Brasilia. Y justamente ayer hubo un partido de Vila Nova Gremio ahí acá en Sierra Dorada. Y no sé, lo que no sé es si reúne los requisitos que pide Conmebol, ¿no? O sea, ahí lo que estaría mi duda, si es que reúne o no los requisitos, porque pero ese estadio cerrado. El Serra Dourada es capacidad para 42.000 espectadores, o sea, un estadio grande. Porque el otro... Yo creo que Atlético hacía de local antes ahí, creo. Paranaense. O goianiense. Nosotros, goianiense. sí, nosotros pero yo no sé cómo es el sistema de Conmebol,
Claro. Y No, claro, este, está el tema- por requisito, no, porque estuvo cerrado. Porque el Ludovico Teixeira, que es el estadio de ustedes, tiene una capacidad mínima, ¿verdad? 12.500, como sería más o menos como la cancha de Libertad, de Nacional, De Libertad. un poquito más grande, ¿verdad? Sí, sería como la cancha de Libertad. Ah, Yo no sé cuánta capacidad ahora se necesita para esta fase. Pero hay un estadio, otro estadio ahí donde jugó Paraguay contra Perú la Copa América. Uno más moderno, porque el Sierra Dorada es bastante viejo ya. Sí, o sea, es de la ciudad ya. Y como te dije, estaba cerrado. Pero no sé si estaba cerrado en reforma o estaba cerrado por la pandemia, por algo. Pero como te dije, ayer hubo un partido Vilanova Gremio y sin problema, ¿no? Pero no sé qué requisitos Conmebol pediría para que se juegue ahí. Iluminación LED es lo que pide la Conmebol, que capaz que Sierra Dorada no tiene, porque repito, Paraguay jugó ahí la Copa América del 89, por ejemplo. Y lo de manera derecha, como dice Bruno, Olimpia jugó con Flamengo. Con Flamengo jugó ahí un partido complicado. Con Flamengo, y yo no y yo creería que sería en Brasilia, no, porque no da los tiempos, si es que por ahí tiene que cambiar algunas cosas o invertir algo. El Mané Garrincha es un estadio mundialista. Ahí se jugó, está en Brasilia y se jugó, tiene capacidad para 72.800 espectadores y se jugó ahí el Mundial de Brasil. O sea, es un estadio moderno, como se está pidiendo hoy día, ¿verdad? Y lo más probable es que sea ahí, entonces, porque nosotros no estamos muy lejos de Brasil, ya estamos a 30 minutos de vuelo, así que vamos para ahí. Bueno, es importante este dato que nos estás dando. Bueno, para cerrar, agradeciéndote, Brian, el tiempo, ¿para cuándo más o menos crees vos que ya vas a definir y aprontar maletas como para venir a Paraguay? Y no sé para cuándo, pero solamente depende del presidente. Para cuando él quiera, yo estoy allá. Ah, depende del presidente de la Olimpia. Sí. Ah, bueno, teléfono abierto entonces, pero nadie de la Olimpia te llamó todavía. No, todavía no sé si ya hablaron con mi agente o no, pero hasta el momento todavía no. Solamente estoy leyendo lo que está saliendo. ¿Hay que llegar a un nuevo acuerdo, Brian? Y yo creo que más sería por el tema del contractual nomás. O sea, que Olimpia accione y pida que la vinculación se termine un poco más temprano de lo debido, ¿no? Claro, y vea cómo se puede hacer, o sea, hablar con la parte legal del club sería, ¿no? Con los abogados y ver que... Porque yo creo que si no me equivoco, no sé si hay una estipulación de contrato de multa o algo, yo creo que no. Pero también, Brian, no sé si vos sabés, me imagino que estarás al tanto, que Olimpia aplicó acá el arreglo con cada jugador y el monto que antes cobraba un jugador, por decirte, si cobraba 30 pasó a cobrar 20 o 15, ¿verdad? Y yo no sé si eso puede ser un inconveniente en algún momento dado, porque vos tenés contrato con el Olimpia, pero no sé si van a seguir pagando ese mismo monto, ¿verdad? No, la verdad que no sabía. No estaba... Sí, no, se hizo arreglo con todos los jugadores, con Otálvaro, con Ale Silva, se hizo un nuevo contrato, ¿verdad? Porque Olimpia bajó, para que vos tengas una idea, el presupuesto de la Olimpia bajó en un 50%. Sí, eso sí estaba manejando. Y no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, por decir que, como te dije, nosotros estamos dispuestos y abiertos a hablar, y yo creo que solamente dependería del presidente, ¿no? Así es. Bueno, Brian, para cerrar, te escucho muy entusiasmado, querés volver a la Olimpia, querés tener tu revancha, y Copa Sudamericana es un torneo importante, así que bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias, Brian, por atendernos, mucho éxito y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Brian Montenegro, desde Brasil, charlando con nosotros, jugador de Goianiense de fútbol brasileño, que va a ser rival del Olimpia en la Copa Sudamericana. Yo lo escucho a él ya muy claro y contundente. Quiere volver al Olimpia. Sí, porque acá no tiene cabida. Claro, porque una cosa es que no juega, otra cosa es que ya está practicando en forma individual. Ahí ya no lo tiene. Son los últimos días. No, hoy juega el equipo un partido importante en Porto Alegre y no está convocado. Hasta él naturalmente dice, no, y ellos juegan. Sí.
O sea, Y- no es que no, justo hoy no pude porque... Imagínense cómo va a estar, porque en un momento cuando dijo, lo dijo casi con fastidio, dijo, y estoy entrenando, esto de entrenar individualmente, es como que dio a entender, no, Pero, no estoy pero bien con acá. esto está forzando Fabio su salida al club. Y habría que O sea, ver, si te manda a entrenar el club individualmente porque está forzando tu salida. Y no tendría que haber... Es un mensaje para la Olimpia. No tendría que poner un tipo de dificultad para que le sean, si vos no lo usamos al jugador. Pero ¿y Y por- dónde entra ahora? Olimpia lo necesita a Montenegro. Me parece que esa es la pregunta, porque... A mí lo que me extraña es que Olimpia no le llamó todavía, el presidente no le llamó. Pero la otra vez te dijo el presidente que era un tema por bastante... Montenegro, no, pero dijo que con la competencia que tiene y como tal plantel era necesario Montenegro. Sí, Con pero- lo que tiene el plantel, los problemas que tiene de números justamente. Pero dio a entender que la rescisión iba a estar ahí un poco compleja, ¿verdad? Porque estamos hablando de un... Pero no es una rescisión, Fabio. Él dijo, el presidente dijo, si ellos pagan el préstamo y no va a pagar el préstamo No, pero- el 30 de junio vence el Claro, contrato. pero Por el eso. partido es antes del 30 de junio. No, no, ya sé, vos pero- no, pero si Goyaniense quiere decir, No, vos ya sé, querés ya irte sé. 10 días Y por antes, eso, tenés que sí. poner algo, vos estás rompiendo el contrato. Claro, Eso claro, Si pero- demasiado querés cumplir, quédate nomás acá. Además, lo Ya la vuelta de acá. ya hubo muchos casos así, igual que Hugo Por Quintana, eso. por ejemplo. Hugo Quintana dice que mañana ya practica. Hugo Fernández. Hugo Fernández. Y él tiene contrato también hasta el 30 de junio con defensa. No va a jugar defensa contra Olimpia, Bueno, ¿verdad? pero son Pero días nomás, pues, está muchachos, volviendo, pero claro, por ahí eso. fue tal Sí. famoso. ¿Sabes a qué me hace recordar esto? Cuando existía todavía la época del pase en blanco. contrapase. O el contrapase, ¿verdad? Claro. El famoso contrapase que vos tenías que negociar con el club porque vos ibas a salir antes y te daba el contrapase, ¿verdad? Y vos te ibas a fichar por el club. Yo creo que al salir el sorteo, Goyaniense puede trolear. Que es un poco eso de molestarle. Claro, sí. Porque si a Goyaniense le tocaba otro equipo y a Olimpia le tocaba otro equipo del bombo 1 y 2 respectivamente, adelante. O sea, ¿cuál sería el Bueno, apuro? pero ¿qué puede pedir el club? ¿Un pequeño resarcimiento por Claro, la ruptura contractual? O no sé, prorrateame y hacete cargo de un tercio del sueldo de junio, qué sé yo. Y dentro- O inclusive te doy ya para el 1 de junio. Que vaya ahí al Olimpia a entrenar, si el cuerpo técnico lo quiere, pero ustedes se hacen cargo del mes de junio. Bueno, Cosas así. porque tampoco la pavada es que venga tipo perro el hortelano que no come pero tampoco deja comer, porque el jugador va a estar parado y bueno, al final en julio Pero- va a venir. pero en Pero Goyaniense ya Olimpia- está parado. Olimpia ya, a ver, porque los octavos de final, tanto en la Libertadores como en Sudamericana, última semana de junio y Correcto. primera semana de julio. Sí. ¿Verdad? O sea, Y él termina a fin de julio su contrato. Él ya- a fin de junio. Junio. Sí. Bueno, y lo O sea, que la va- ida se juega en el primer semestre y la vuelta se juega en el segundo semestre. Exacto, bueno, lo que él no va a poder jugar es el primer partido. Sí, No es nada, pero Olimpia hoy Olimpia necesita para a nivel local. Pero ahí está la ecuación económica. Necesita para, por ejemplo, hacerse cargo de un mes de sueldo de Brian que no estaba presupuestado. ¿Por qué un mes le querés cobrar a Olimpia? O sea, no entiendo. ¿Y qué- Te digo genéricamente le querés cobrar. Y te digo para decirle que esté del 1 de junio y que entrene. ¿O qué? ¿Vos le vas a decir el partido del 28? ¿Venía el 27 nomás? No. Está bien que nuestro torneo parezca de... Son zarpados los torneo brasileños, ¿Eh? no, zarpados son. ¿Y qué quiere que le dé así? No, pero- No, estamos- hermano, pero estamos hablando- le está haciendo practicar aparte sí. y por 10 días, bueno, que haga un prorrateo de 10 días. Habrá que ver también es lo si- que va- O sea, yo- algo simbólico. ¿Cuándo no lo sé. querés vos, Olimpia? ¿Cuándo lo querés, Olimpia? ¿Eh? ¿Para cuándo querés? Y ahora lo quiero ya. Bueno, entonces, Si para que ahora- entrene ya. Ahora es 30 de mayo. Y te iba a dar todo junio, entonces dame... Tiene que dame- haber una dame el mes de negociación junio. ahí. No, zarpados, son Habrá zarpados. que ver también con el Vos- préstamo vos- si espera, están al vos- día vos para ellos. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? No, yo te doy un pequeño resarcimiento ¿Y cuánto? simbólico, hermano. ¿Cuánto? Si no, ¿sabes qué te digo? ¿Cuánto? ¿Sabes qué? 50%. Que Vos siga nomás tú. Ah, vayan ahí. acá, No, acá. termina Acá, ahí no, el no, para- partido de vuelta, lo pongo de titular y que te marque 2 goles. Ahí está, bueno, para terminar la discusión un poquito, porque me dice una persona del fútbol, abogado, ¿verdad? Lo tienen que inscribir, Que en ninguno de los dos casos, ni el de Huguito tampoco, la FIBA permite adelantar la conclusión del contrato. Es decir, no permite adelantar la conclusión del contrato. Ni por más que haya acuerdo, vos le dé la plata que sea, él puede prestar servicio para Olimpia con nombre y apellido a partir del 1 de julio. 1 de julio, antes del 30 de junio no. Ahí cambia Porque totalmente lo que los estábamos- únicos jugadores que pueden llegar a Olimpia son jugadores prestados que terminan su préstamo.
y su préstamo termina el 30 de junio por la sanción que tiene Olimpia. Ahora él no puede venir antes. Por la condición especial de la O si no sanción. puede venir tipo Si Rodrigo hubiese Rojas sido que... otro club, no, por ejemplo, ¿Por qué no. me avisaste antes? No, Federico? es que Porque ahora, no y por eso acá conté, con Junior. ahora me llega justamente de una persona que maneja tener, ¿verdad? Porque ya está, Eso no, no no, sabe mucho. que solamente Pero sí. entonces, a ver. La vuelta no sé. No es la No, vuelta. entonces Olimpia no paga nada, viene a fin de junio y se acabó. No ves la Pero acabada. ya no Pero le va a entonces- servir, no entonces- le va a antes servir no. ya para los octavos de final. No es solamente octavo, no lo pueden inscribir entonces. O sea, ni Hugo Fernández ni Brian Montenegro van a estar para la Sudamericana. Si vos tenés que inscribir ahora en la lista de buena fe. O sea, va a venir para jugar el torneo local. Claro. Exacto. Siempre y cuando Cáceres considere que lo quiere utilizar. O sea, físicamente lo que pasa con Huguito Bueno, Fernández. pero tiene contrato Claro. con Olimpia. Olimpia tiene que hacerse cargo del jugador. Ya sé, pero Ahora, vos me podés justamente. decir, Julio no lo va a utilizar. Ah, bueno, pero el jugador va a venir a entrenar acá. No, Sí, y Le por- tenés que pagar el sueldo que está O- estipulado en ese o contrato. prestarlo a otro lado, prestarlo ¿verdad? nuevamente como ocurrió con pero Goyanense y el equipo ecuatoriano. claro, pero técnicamente lo que decimos es que ellos pueden ser oficialmente Olimpia recién desde el 1 de julio, porque al terminar el tema del contrato, lo mismo con Hugo Fernández, que Defensa no va a pagar la opción de préstamo, y él capaz que venga tipo Rodrigo Rojas. De verdad que no se podía nombrar a Rodrigo Rojas hasta que termine el contrato con Monterrey, ¿verdad? Que Faría hacía nuestro volante y bueno, y esa situación se da entonces, y como Olimpia solamente puede retornar a jugadores que estén a préstamo y venzan su contrato, es la situación de Huguito y de Brian Montenegro. Bueno, qué interesante. El dato que aportó Federico, muy interesante. Gracias al señor que sabe mucho. Sí, porque entonces tanto el caso de Hugo Fernández como de Montenegro, aunque haya predisposición del club, de los dos clubes, reglamentariamente pueden retornar después de que termine oficialmente la sesión del préstamo. Ahí se acabó todo. Toda discusión que estábamos teniendo se acabó. Ahora, a nivel local me parece que Montenegro le puede dar una mano al Olimpia. Y por eso, pueden venir antes, lo que no pueden hacer es estar disponibles para este curioso calendario de arrancar octavos, porque todavía corresponde al primer semestre, y por ende no van a estar inscriptos para el segundo semestre, salvo que en cuartos vuelva a abrirse nuevamente la lista de buena fe y compañía. ¿Y dónde lo metes a Montenegro? ¿El puesto de quién es? Bueno, para mí es un jugador con características diferentes de los delanteros que tiene Olimpia. Porque Paiva, por ejemplo, Walter González tienen otros rasgos. Más picador, bien de sabe área. por el costado. Los dos que nombraste más bien de movilidad, área. claro, Walter más González área. y Paiva. Y Él es Brian picador, puede entrar por los costados. Podría jugar con Derlis de visitante, por ejemplo, en un partido que al final no va a poder jugar, Pero ¿verdad? de entrada no va a ser titular, lógicamente. Tendrá que ganarse su lugar con trabajo y con parecido esfuerzo. a Paiva de No, chocador. no, totalmente distinto. No. Paiva es más el clásico 9 de área. Pero Paiva es más últimamente movilidad. se mueve hasta mitad de terreno y todo. Sí, se mueve, pero este tiene otra característica. Tiene más Tiene movilidad. y pique. Sí, Tiene Él necesita de galopada, pique. Sí, espacio. A la espalda de los Y defensores. es más corrida, no puedo decir. ¿Se puede decir, verdad? Puede Sí. también. Porque de correr vos estás hablando. Sí, claro. Jugarlo para, pues bueno, está bien. Tráigalo, por favor. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas cuando todo sube. En Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más info, escribinos al 0982 60 2020. Bueno, 12 con 13 minutos. ¿Qué va a hacer Cerro en esta pausa? ¿Qué va a hacer Libertad en esta pausa? Olimpia, ¿qué va a hacer en esta pausa? Y acá les hago una pregunta. Pero estuvo en San Pablo, ¿no? Estuvo viendo el partido de Palmeiras Sí, Santos, que ganó sí. Palmeiras, gol de Gómez. Gol de Gustavo Bueno, en Gómez. realidad para mí es gol en contra porque se desvía claramente en el jugador de Santos, pero bueno, está bien. En la planilla figura oficialmente el gol de Gómez. Para El los tercer dos. gol de Gómez. Primero que todo es para los dos, me parece, Bruno, es oportunísima la pausa en la Copa y en el campeonato para recuperar jugadores. Porque Olimpia tampoco llegó y contaba su historia de Richard Ortiz, que con una pierna prácticamente jugó, Talo el Pollo Recalde.
En Cerro, si bien es cierto, ya jugó Alberto Espino el otro día, pero se nota que no está todavía en buenas condiciones, no está entero. Y otros jugadores que tendrán que estar al 100% porque para que nunca el equipo lo va a necesitar para este cruce frente a Problema. Y después el hecho de, si permite el calendario, reforzar. Cerro necesita reforzar. No, Arce ya dijo, dos refuerzos, digo. Por eso, Cerro necesita reforzar. No sé si dio los números, pero él dijo, no, acá no hay vuelta. Habló de un tema también que tiene que ver con el volumen de juego que le puede ayudar, o un jugador que le puede ayudar con sus características a Carrascal, a Claudio Aquino en el juego. Pero habló de cantidad de dos por lo menos. Sí. Y aparte, el sábado conversaban los muchachos también con el licenciado Juan Carlos Petengil y claramente también hablaba de la situación de los lesionados. Sergio Díaz, Robert Morales, por esos puestos, dos jugadores para esos lugares necesita chiquillarse. El tema del libro de mercado de pases. Y hay una figura de sección que va para abrir para los equipos paraguayos que van a jugar pero Copa. Para eso tenés que, si pudieran retroceder el tiempo, la vez pasada decía, hubieran retenido a Pachi, buscarían, no sé, la vez pasada... Bueno, pero Pachi es que ella no quería seguir. No, ya sé. No, y además en esa época lo tenía Sergio Díaz y lo tenía Robert Morales. Estamos con el ingeniero Nito Vera. Ingeniero, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. No te quiero sacar mucho tiempo. Vamos al grano, ingeniero. Vicepresidente de Tacuarí, ¿se fue el gerenciamiento? Sí, acordamos buenos términos y él se retiró del club. La semana pasada se fue a despedirse de los jugadores, cuerpo técnico y el staff completo. ¿El costarricense? Sí, Carlos de Villa. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué se fue él? No fue ninguna pelea, ningún motivo de eso, solamente que él argumentó de que estaba con unos inconvenientes en su país y que le urgía ir para allá, ¿verdad? Y que no tenía gente que pueda venir a reemplazarlo acá. Ingeniero, ¿y a ustedes esto les golpea o no? Claro, Bruno, él nos pero hablamos acá con Loro Velar y me dijo, no pasa nada, está todo tranquilo, nosotros vamos a seguir, me dijo. No, por supuesto, el plantel sigue todo igual, ¿verdad? Nos golpea en el sentido de que él nos daba una mano desde el punto de vista económico siempre, ¿verdad? Siempre viene bien tener un gerenciador que cuando lo necesitas te apoye en eso, ¿verdad? Pero estamos en búsqueda ya de otro revés, creo que no va a pasar una semana o 2 semanas que vamos a tener. Ya está otro gerenciador esperando. Estamos hablando con otras personas, sí. ¿Con quién están hablando, ingeniero? Son personas, inversores argentinos, hay paraguayos también. No quiero olvidar el nombre hasta tanto podamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ajá. O sea que seguirían entonces con el sistema del gerenciamiento. Sí, queremos seguirlo, Bruno, porque nos resultó bien desde la intermedia, ahora también estábamos bien. Te vuelvo a repetir que nos da un respiro económico que es muy importante otra vez, de que el fútbol es muy difícil, tiene mucho gasto, por más que tengamos un plantel corto, reducido, lo mismo, las exigencias son bastantes, nos estamos adaptando recién el primer año de vuelta en la profesional, y bueno, siempre es importante tener un respaldo por cualquier eventualidad. Bueno, gracias ingeniero, muy amable, éxitos. Un abrazo, Bruno, nuevamente para ti. Adiós, ahí está, Brian Montenegro ya charló con nosotros. Ahora el ingeniero Nito Vera, arrancábamos hablando de la Champions League, lo de Cerro, me gustaría saber lo de Libertad, muchachos. ¿Qué van a hacer estos equipos en la pausa? Y hablábamos con Loro Velar también, el técnico se lo escuchó tranquilo, ahora el ingeniero dice, no, vamos a seguir con la modalidad de gerenciamiento. Por lo visto que no se pueden autosustentar estos clubes, ¿verdad? Sí. No alcanza el millón, ¿cuánto? ¿300.000 ya ahora? 1.300.000 ya. Sí. No, sí, casi 500.000 creo que sí. 1.500. Mucho más, ya no sé. Si no estás en un torneo como la Sudamericana, mínimo por lo menos, no. Igual los números del fútbol como que nunca cuadran, ¿no? Desde los últimos números nuevamente refritados que se sabían, ¿verdad? De los de arriba y los de abajo con más razón. Pero vos decís, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el presupuesto de equipos como Tacuarí y compañía?
para decir que 1,5 millones no... Porque hablamos de 1,5 millones, son más de 10.000 millones de guaraníes. Pero uno, o sea, ¿Y es cuál si es vos el tenés un presupuesto presupuesto? anual o sea, mensual de $100,000, ya te cubre la televisión. Pero ¿y cuánto? Vos no tenés un estadio, no tenés una sede, que eso ya cuesta un poco de dinero para mantener el día a día. Tenés jugador a préstamo sin cargo. Casi no tenés inferiores. Por eso a mí cuando me dicen, ¿Cuánto no, cuesta no, la dale. Que lástima mensualmente? que cortamos y no le preguntamos ¿Verdad? ni cuál es, Sí, cuál sí. es el... Porque no nos el cierra por el presupuesto tema. que ellos manejan. Pero, a ver, muchachos, más de 10.000 millones. O sea, hace a 7.000, 1 millón, son 7.000 millones. Y son 7 por 5, 35. O sea, estamos hablando de casi 11.000 millones de 11.000 guaraníes. millones, sí. Yo por por eso, ahí. yo esa parte que dice que el dinero de la televisión no alcanza. A Beneficio de la duda. No, yo no te creo. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento. No necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. A los grandes no le alcanza. No, ahí yo les creo. Claro, porque Cerro tiene un presupuesto de casi $1 millón. 60 millones de guaraníes cada vez que abre la olla, acordate. Y ahora volvieron los guardias de antes. ¿Cómo es 60 millones? 60 millones de guaraníes le cuesta abrir la olla. Así, hola. Palco, guardias, por más que vos juegues contra Flamengo o contra Sol de América, con la cantidad de la parafernalia que hay ahora que volvieron los guardias después de aquel incidente, 60 millones de guaraníes. Ahí imagínate, vos, para abrir nomás, para hacer trabajar. Y al defensora también te cuesta muchísimo dinero. Sí, la pero UEFA mucho más barato. le da más barato a su asociado, le da más barato que lo real. Claro. Bueno, pues Porque después también tenés ahí- que dar entradas. Sí. Y si es de Copa Libertadores, ¿te acuerdas que la otra nos quedamos casi, nos caímos de espalda cuando nos dijo, ¿quién era que nos dijo? El de Cerro. El de Cerro. Andrés Torres. ¿Cuántas entradas tenía que darle a la Conmebol? Dijo casi 1.000, 900 y pico. Mil. Eso Casi está por 1.000 contrato. entradas, bueno. Sí, pero Bruno, volviendo a traer los equipos terrenales, a nuestro equipo de los 12, Tacuaré, Resistencia, Ameliano. Repito, yo todavía me acuerdo cuando hablamos al día siguiente del triunfo de Tacuaré contra Cerro. Robert, RPM decía, no, el sueldo de un jugador de Cerro. Y él tenía acabada la información porque tenía que palmar también. Entonces, ¿qué me van a decir que estos equipos tienen un presupuesto de $100,000 por mes? O sea, transparencia falta mucho en nuestro fútbol en el tema de los números. Por eso A cuando dicen, Guaraní, no, a un Guaraní millón y medio. tampoco le alcanza. No, por eso, Guaraní yo te por eso decía lo de arriba, sí yo Olimpia, les creo. Cerro, en realidad sería Libertad, Cerro. Bueno, Libertad está en Libertad otro, vamos a poner asterisco, Libertad ¿verdad? es una burbuja, ¿verdad? Libertad Que ahora- es un... Ahí está, la placa. Lo de Libertad es aparte, ¿verdad? Pero maneja un presupuesto alto, te digo. O sea, vos me dirás, no, Carte pone el dinero ahí, ¿cómo pone eso? Bueno, yo no te puedo decir, pero es un presupuesto alto, el de Cerro, el de Olimpia y el de Cote, que Olimpia bajó ahora. Tenía $1.200.000 mensuales, tenía el Olimpia. Y ahora bajó a 500, 600.000, está ahí. Claro, ahí entonces voy a decir, claro, el dinero de la televisión te dura, en el caso del nuevo presupuesto del Olimpia, 3 meses a reventar. Ahí te entiendo, pero después. Y estos equipos que vos citas, invierten en las inferiores. Vos ves que tienen sus 14, 15, los predios, que el centro de alto rendimiento, que la cámara hiperbárica, mira un poco lo que es nuestra villa, mira lo que es el Parque Azulgrana. Yo te compro ahora. 12 ya la segunda vez que ni Lumínica tiene y le hacen jugar. Yo te pregunto, ¿cuáles son las inferiores de Ameliano? Y no es que tenga algo en contra de estos equipos, repito, sino que voy nomás a cuando dicen no el dinero de la televisión. Los clubes poderosos o los grandes se demuestra el egreso. ¿Cuál es el egreso? Federico citaba, Tacuaré, por ejemplo, tiene un montón de jugadores de Libertad. Entonces, yo no sé cómo el tema del no sé si es sueldo. todo gratuito, porque ahí Tacuarí tiene que hacerse cargo. Ya sé, Bruno, pero O le da, la mitad le da a Tacuarí y la otra mitad le sigue pagando Libertad. por eso yo ya, me iba ya. al testimonio no, de diciendo RPM diferente. cuando dijo, ¿sabe qué? El sueldo de un jugador de Cerro
es más que todo nuestro presupuesto mensual y nosotros le ganamos 2-0. Sí, Es lo lindo del fútbol y todo eso, o sea, entonces... Pero ¿qué clubes, por ejemplo, dijimos ya, el caso de Cerro, Libertad Olimpia, Guaraní, y después creo que Soldamérica también manejaba, y te acordás que cuando salió Figueredo, el nuevo presidente decía, no, ahora tenemos que ajustar unos cinturones, ya no está Figueredo, quiere decir que Figueredo ponía plata de su bolsillo, en algún momento recuperada seguramente cuando, creo que él condonó inclusive una deuda en Soldamérica, o sea, y después el resto dejamos de contar, o hay otros clubes que manejan un presupuesto así fuerte, importante. Y yo no sé Nacional, por ejemplo, hablo de los que traen jugadores. Nacional contratan, también. viste que Bruera, el Cabrera. Ponele que ahí tenés un techo de $2.000, un poquito más tal vez. No, pero por eso. Yo creo que alguien también le decide. Claro, yo te voy el tema de tienen inferiores, hay escuelas de está fútbol. mejor trabajado, sí. Yo veo que, bueno, eso sí, pero hay otros equipos donde, a ver, ¿cuáles son las inferiores de General Caballero, de Mallorquín? Aquí al principio del año cuando hablábamos con los presidentes, ¿te acuerdas cuando se venía la ley del Sub-19 nuevamente? Y desesperados estaban, no tenemos un Sub-19, no tenemos que traer, no tenemos que prestar, y porque no trabajan, no hay inversión ahí, y discutimos mucho aquella vez. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país y todas las marcas y modelos, y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Además, todos los viernes sorteamos tu compra te salió gratis. Y en el sorteo final, regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Celular Huawei Nova 9 SE, precio normal 18 cuotas de 380.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 194.000. Contactanos ya, visitanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Bueno, la pausa le vino mejor a quién, al Olimpia, a Cerro. Esta pausa le viene bien a estos equipos. Creo que Libertad estaba un poco más entero que el resto, ¿verdad? Sí. Yo creo que mejor a Cerro porque si tu técnico dice necesitamos refuerzo, le mal acostumbramos a la gente, hay una aceptación de que no, y porque Cerro, en el caso puntual de la comparativa con Olimpia, Cerro pelea el torneo. Entonces, no puede hacer, aunque repito, con este tema del fixture, uno vuelve a preguntar si va a haber mano a mano en la penúltima entre Libertad y Cerro, porque recordemos que el último partido de la fecha, Cerro lo jugó con un equipo completamente alternativo. Algo que no había hecho ni contra Sol ni contra Guaireña, que fueron los dos partidos anteriores. O sea, todo por el tema de, no, pero 3 días después tenemos el partido. Y cuando vuelva, van a jugar cada 3 días y va a estar muy pegado el partido de octavos contra Palmeiras en medio. Por eso al presidente Vittorio aquella vez, antes del sorteo, le dije, mira que si les toca Cerro Libertad, va a estar muy pegado al Libertad Cerro del torneo local. Yo creo que a Cerro le viene bien la pausa, pero va a ser una pausa estéril si es que no refuerza. ¿A quiénes va a recuperar en esta pausa? No, por eso te digo, es una pausa para ganar tiempo para reforzar, no para recuperar. Libertad no recupera a Enciso. Libertad recupera a Enciso. Richard Ortiz. Sí. ¿Verdad? Recalde. Antolín Alcaraz. Sí. Salcedo va a volver por el tema de acumulación de tarjetas, él no estaba lesionado. Sí. Pero ahí ya te hablo de 2 jugadores claves. No, Libertad Enciso. Enciso es para Libertad. Sí, porque eran 2 meses. Y había que verlo de Tito y ya también. pasó. No, y Tito Villalba también, a los 2. Tito Villalba que tiene todo su tiempo. Pero yo te Porque sacaba. Lo de Cerro es más por refuerzo. Ganar tiempo para el tema de los refuerzos. Claro, pero todos esos jugadores que vos nombraste, Bruno, en Olimpia, tampoco si es que no paraba el torneo. Cáceres no lo iba a poner. Si Olimpia ya en el torneo no tiene. Salvo que diga, vamos a acumular, pero mirando lo de Goianiense, o sea, el tiempo es el mismo. Acá estamos hablando de la pausa que te da la interrupción del torneo. Y a Olimpia, el torneo interrumpió, no le cambia mucho, porque hace rato Olimpia se bajó del torneo. Cerro no se puede bajar,
porque está todavía allí a 6, pero por eso contaba, mira que en el último partido, aunque era clásico, Arce... Bueno, no sé si es tanto así, Dani, porque hay veces que el técnico, ¿sabes qué? En el caso de Olimpia, vamos a lo de Richard Ortiz y Antolín, sí, que ellos no estén recuperados. Vamos a suponer que tengamos campeonato, sí, que hubiéramos tenido campeonato, ¿verdad? Te iban a descansar una semana, pero vos no lo podés tener parado 3 semanas a un jugador, porque si ya está en condiciones, vos le hacés jugar para que no pierda ritmo. Y acá vamos a ver el tema del ritmo, cómo retornan, porque ahí otra vez nos sacan ventaja los brasileños. Encima los que ya son muchos. Sí. Manejan un presupuesto impresionante, juegan diferente a nosotros. Ahora, el técnico Arcejo se fue a ver el partido de Palmeiras Santos. Sí. Y acá los jugadores, ¿qué estaban haciendo? No, estaban jugando en PlayStation. Brasil, o sea, lo digo con todo, y pasa con Olimpia. Y pasa con Libertad. Pero fíjate el ridículo que hicimos este fin de semana, porque Brasil, que es mundialista, que va a jugar un amistoso ahora, ellos no paran su torneo, y nosotros que somos conejillos de India ahí para Asia, nosotros paramos todo nuestro torneo y nos llevamos 10 jugadores. Y justo jugamos contra los 3 brasileños. Claro. O sea, ellos van a estar... ¿Sabes qué? Cuando arranque la Libertadores de la Sudamericana, ellos van a tener una ventaja muy importante, porque ellos van a estar jugando... Yo creía como vos, pero ¿sabes que tengo ahora una nueva teoría? No, es que no le iban a dejar parado, por ejemplo. El jugador si estaba ya le hace jugar para no perder el ritmo. No, vos sabés que yo creía en el tema de no perder el ritmo. Y mirá que lo dijo inclusive Arce con Beto Espínola en un partido ya hace rato. Bueno, hay siempre excepciones a la regla. Por ejemplo, vos me decís, bueno, Richard la otra vez entró y jugó en un 6. Claro, Richard no hubiera jugado si no era un clásico. Claro, con pero todo lo que estaba hizo mal, pero no aguantó. Claro, pero ¿sabes a qué voy? Yo creo que ahora los técnicos, y coloco a Chiqui, coloco a Cáceres, coloco a Garnero, ganar ritmo. ¿Dónde? En nuestro torneo, este que se juega 15 minutos por tiempo. Por eso yo vi el tema de Beto, y los dos nombres que vos citaste de Olimpia, Antolín y Richard, ¿cuáles fueron sus últimos partidos? De Libertadores. Ellos hace rato no vuelven en el torneo local. Es como que descansando más, porque si vos volvés entre el supuesto ritmo en nuestro torneo y el riesgo de que haya una recaída, guardate. Yo estoy viendo mucho de eso. Pasó en la pandemia cuando nosotros sacamos pecho porque era la única liga que jugaba al fútbol, ¿te acuerdas? El primer año de COVID. Y vino Boca y nos jugó hace 4 meses. Y le ganó Libertad. Sí. En cancha de Cerro. Le había ganado, que lo de Boca decía, no puede ser, ellos juegan campeonato. Acá hay una ventaja para los paraguayos, y vinieron y nos pasaron por arriba y le ganó 2-0. Sacó una diferencia. Una diferencia especial, sacó, claro, los brasileños. Ellos están acostumbrados a su móvil, no les cambia mucho. Contra Delfín. Sí. Cerro los días ahora, no, por eso a lo que dice Bruno, el ritmo de nuestro fútbol. Pero a lo que dice Bruno, no vaya a cuidar el tema del famoso cuidado. Porque cuando vos estás jugando cada 4 días, no tenés ritmo por el fútbol paraguayo, pero capaz que te dejas Olimpia. Todos dicen que aquel campeonato que perdió después de la pandemia fue porque fue el equipo que peor trabajó en la pandemia, ¿verdad? Es cuando el jugador no tiene 3 fines de semana seguidos, por ahí cae en alguna cuestión que no caería con la competencia, digamos, en pleno rodaje. Claro, pero yo no te digo que si están disponibles no van a jugar ninguno de los 4 partidos antes de la ida, pero por eso yo me iba a lo de Chiqui. Yo me acuerdo que él, después de un partido, dice: a Beto lo quiero colocar en el plano local para que llegue con ritmo al partido de Copa. No jugó ese partido, no lo puso en el siguiente, y después vuelve contra Santa Fe, contra Colón en Santa Fe, y volvió mal. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Vos te das muy extremista. Yo sé que nuestro campeonato no es la gran cosa, ¿verdad? No, yo en te digo, materia de comparación con respecto con el riesgo. Pero a ver, pero vos puedes decir que no, el nivel de acá no es que te garantiza que vos jugando los partidos a nivel local acá vos vas a tener un buen rendimiento a nivel internacional. No, lo que vos decías, agarrar ritmo. Es que yo creo que ese debe ser el camino, pero vi en este calendario de los coperos que muchas veces el técnico que tenía para darle esos minutos no le dio. Dijiste jugar para que 15 minutos por tiempo, ¿verdad? Entonces, la vez pasada, Arce no lo pone a Beto porque dijo, no. Y él había dicho, yo lo voy a poner para que tenga minutos. Y al final no lo puso. O sea, yo voy y estoy viendo que hay técnicos que dicen, ¿sabes qué? Prefiero nomás guardar
para que llegue bien y no sufra una recaída. Pero habrá partido, habrá campeonato antes de los choques de semifinales, de octavos de final. Porque el tema nomás la porque el proyección. IAPO es entre 28 y 30, entonces no es que vamos a tener, me parece, efecto de falta de ritmo en los jugadores, porque no es que directamente pausa y tiene partido ventaja los brasileños, no paran. Paran. Está bien, pero mira acá Cerro, por ejemplo, le puede venir bien la pausa. Cerro tiene muchos jugadores que pueden trabajarlo físicamente. Comencemos con el Beto. Beto no está, por eso te dije hace rato. Pida Mota todavía no está bien. ¿Qué sé yo? Fariña. Cierto. Entonces puede ser esa pausa para que el entrenador entonces a Cerro que le está viniendo bien. Eso uno. Sí. Después ajustar detalles importantes Claro, del juego. trabajar. Del juego. Sí. Y como dice Dani, el tema de los refuerzos, esperar también trabajar sobre eso mientras te da este tiempo de pausa. Yo creo que si no hay refuerzos en Cerro, a ver, Cerro, ese primer tiempo que hizo contra Olimpia en la nueva olla. Va a sacar los refuerzos ahora. Y además el tiempo, porque no es Luis Díaz. Dijo. Luis Díaz fue el que jugó, ahí cayó en el estadio Anfield y ya la rompió. Bueno, pero ¿verdad? siempre hay excepciones a la regla, muchachos. No, porque por eso digo, hasta ahora en el fútbol paraguayo los refuerzos de octavos de final fueron la mayoría malos de lo que trajiste para octavos. Y bueno, eso es lo que te digo. Entonces, Y te hablo ya de la década del 90. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Hasta qué punto, con tan poco tiempo de trabajo, los que vengan van a aportar a Cerro Porteño, van a potenciar al equipo? Porque acá mínimamente se precisa pero tiempo si tu de 3, técnico 4 está meses. diciendo, tráigame. Sí, claro que quiere. Y capaz le puede salir bien o mal. Pero te digo nomás. Lo que te está diciendo es que si no me traes, va a salir mal. Por eso ese tema de que no, Bueno, la pero recuperación, acaso claro, también está no, bien. era que no, en Cerro se tiene que entender el sistema de juego, se tiene que adaptar el jugador, así se dijo, lo dijo Chiqui Arce con respecto a Marcelo Moreno Claro, Martín. y mira cuánto tiempo a Moreno le sigue costando. Le sigue costando. Sigue costando. todavía. Bueno, es para mí acá, salvo que sea un Acordate Díaz. de la campaña del 2013 del Olimpia, la cantidad de jugadores que trajo que no funcionaron. Matías Jiménez, el Néstor Benítez, creo que era lateral. Nelson Benítez. Nelson Benítez. Bueno, por eso. y Mazacote. Matías Jiménez y Mazacote, no, fueron. Y no es fácil. funcionaron, no entraron nunca. De- Que sea el crack, pero eso tiene que tener una billetera grande. pero Entonces tenés que tener un ¿Dónde libro. le saca el cráneo? Va a estar libre. Tenés que tener un Es como mercado de perro pases. raza, va a tener dueño, hermano. No anda por la calle y un perro de raza. No, que un mercado de pase abierto también, porque si vos conseguís traer antes del 30 de junio, es porque un jugador que está libre o que no es valorado en su club. ¿Verdad? Para ser claro, yo lo quiero a Ariel que venga a practicar la segunda semana de junio, y él está en su club y es buen jugador, pero su club me va a decir contrato después del 30 de junio, uno Te voy a que no es tirar un valorado. nombre, Y Federico. para eso, ¿para qué trae, verdad? En el Te voy a estatus tirar un deportivo nombre. lo ideal Sí. sería que todos estén como Brian. O sea, que estén practicando por su cuenta. Claro, Pero claro. no es- si Pero es vos tan descubrís. crack, Claro, ahí está. Brian porque lo conocen todo, pero él no está en la condición que dijo Arce la otra vez. Necesitamos un tipo que venga a mover. Tiene que saber que esté jugando bien. Claro, encontrar Porque ahora siempre. un jugador que te dé el salto de Ah, calidad. ahí Ese es el tema. Yo tengo, pero no se van a reír por lo que voy a contar. No, a ver. No, yo no. No, promesa. Promesa. dijiste, yo- no, y después dijiste, a ver, yo creo que No, dejaste a ver, el margen. No, porque estamos debatiendo un tema muy interesante. la vez No le pasada voy a contar dijiste un nombre. Yo le voy a profe. decir un nombre, por ejemplo, a un jugador. A ver. Pero Hanan Paul le parece a mi y- mamá, hermano. y estamos debatiendo, quiero escuchar el nombre. Quiero escuchar el nombre, A ver, Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. No te vas a reír, Ariel, promesa. No, por favor. No te vas a reír, Dani. Si hay sinceridad, no. No, yo voy a contar la verdad, pero no quiero que se rían Pero- por lo no, que pero- yo voy a contar pero a mí me- pero- de que yo hice ayer domingo. No, pero yo, déjame a mí, a diferencia de Ariel y Fabio, el margen risueño. Pues ya que vos estés diciendo, ustedes no se van a reír es porque se puede. Que vos, y si no, vos no, no hubieras porque vas a preguntado, decir, ahorita, mira, ahí está loco no, este espera, muchacho, pero no. vos estás condicionando tu propio planteamiento. Bueno, por eso Federico, déjame vos a no mí. te vas a reír, yo te voy a tirar un nombre, yo te voy a decir, porque ayer
Bueno, voy a contar ya enseguida, espera. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Good Weather y Taiga generas doble cupón. Segundo sorteo, 3 de junio. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COVE tenemos planes desde 220.000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cove.com.py. COVE, podemos hacerlo. Bueno, ayer, domingo, me pasé viendo el programa peruano. Fútbol F creo que se llama. Equipo F, algo Equipo así. F. Equipo F. Igual que el de Argentina. Claro, No, no, claro, pero se transmite en ESPN y tienen un programa ellos netamente el fútbol peruano, cosa que nosotros no tenemos. No. Ahora vos me has así, bueno, Perú no, a esta altura ya tendrá 50 millones de habitantes. Pero acá pues la gente va a decir Perú y no, esos son pobres. No, es así, muchachos. Por favor. Yo miré el jueves el mismo programa, estaban analizando el 8-1 de Alianza Lima, imagínate un poco. Bueno, espectacular. Con Hernán Barco como invitado en el móvil. Como invitado. ¿Qué tal? Sí. Perdón, sí es muy invasivo al menú que tienen ustedes. Ustedes tienen varias plataformas de streaming también. Sí, no, por eso te voy a decir. Yo por eso no quería que se rían, porque vos me vas a decir, Bruno, ayer domingo. Ah, no, domingo no, pero el jueves, vos conocés cómo son los peruanos. El jueves estaba magnífico el programa del 8-1. Pero Federico, un domingo de tarde, después de 5.000 domingos tuvimos bueno, por eso me van a decir que estoy loco, que estoy enfermo de fútbol, porque no puede ser que un domingo a la tarde, ver cómo es, sin fútbol paraguayo, es que yo estaba buscando algo para consumir, hermano, necesitaba fútbol. Y entonces dije, bueno, voy a mirar por este programa, a ver qué es lo que ellos hacen. Bueno, su escenografía es extraordinaria. Espectacular. Ahora, después contenido, hay una señorita también en la mesa. Ese tipo de cosas es como la franquicia, como el tema de los restaurantes. Sí. Eso, desde la escenografía hasta la lucecita, esa viene de Disney. O sea, no es que, acá somos Perú y te vamos a poner acá. No. Y eso se nota. Cola. No, acá vamos a poner. Pero después contenido es netamente. El contenido ya. ¿Sabes claro. quién está libre? Estaban hablando y decía el conductor. A mí no me interesa dónde juegue. Yo lo único que quiero que juegue Paolo Guerrero. Paolo Guerrero en estos momentos está sin equipo. No. Y, Esperá. No. ¿Sabes qué? Se comunicó ya con el Gareca porque Perú juega ahora el repechaje. Sí. Y le dijo, entrar en un equipo, jugar. Yo te voy a tener en cuenta. Si vos estás bien. No, pero el repechaje es... Y hablaban de que él estaba trabajando, que él estaba practicando. Creo que ahora Alianza Lima lo quiere llevar. Sí. Justamente Alianza Lima. Sí. Pero ahora es jugador libre. Te digo nomás, vos me decís, vas a traer un jugador ya... Y no te va a venir tampoco por una... No va a pedir lo mismo que pedía antes, porque es un jugador que en estos momentos... O sea, va a traer otro Moreno Martins. No, yo no dije eso. Vos estás diciendo. En todo el sentido. ¿En qué sentido vos decís? En todo el sentido. ¿Para quién es podría ser? ¿Guerrero? ¿Para qué equipo? No. Pregunta, hace 10 minutos que está haciendo la introducción. No, yo estaría de acuerdo con Dani si es ¿Y para Cerro? no, entonces no. ¿Libertad? Y tiene a Roque, tiene Tacuara, no sé. No sé si hay necesidad. Bueno, Cerro, entonces que... Pero en ese puesto no sé si... Podría ser un ejemplo importante si, por ejemplo, seleccionaba a Moreno Martins. Pero igual íbamos a entrar en el tema de cuánto tiempo necesita Guerrero para acostumbrarse al juego. Es tan parecida en el salario, ¿verdad? Sí, puede ser. Guerrero arriba de los... Políticamente no es lo que... O sea, no es el 9 de área lo que generó el derrumbe futbolístico de Cerro. Claro, y otra cosa, cuando ustedes recordaron que bien lo dijo Arce, le cuesta adaptarse al esquema, ese esquema ya no lo juega más Cerro. Hace varios partidos que ese esquema ya no es más el del... ¿Qué es lo que va a buscar Cerro ahora? Yo te dije, si se pudiera cambiar el tiempo y no sé cuáles son las relaciones con Peñarol y compañía. Pachi. Un jugador así. Armador. Pachi sería...
No, de hecho, Chiqui, si mal no recuerdo, habló luego de que necesita un jugador que conecte el medio Claro, con... sí, que sí, haga por eso. jugar el Que haga equipo. jugar digo. al equipo, así mismo Esa dice. palabra utilizó, ¿verdad? Por eso. Sí, así Pachi mismo. sería el gol correctísimo porque viene y va a meterse en el esquema. Para volver a utilizar el sistema que le gusta Era mucho al otro, Chiqui. Aparte de Pachi, porque Pachi se quería ir siempre, mala cara a todos los partidos y en Peñarol, así como está jugando, no ilusiona a nadie, ¿verdad? Por eso, No para sé, mí parece eso vos es... como representante de jugador de Ariel te va a morir de hambre, hermano. No sé, no creo que una posibilidad, una vuelta de Pachi le Pero él desengañe no mucho a quería la estar gente más, eso, ¿no, siempre se quería ir y aparte, repito, si va a los futbolísticos, su partido contra los Él famosos, se fue le hizo un apagando. gol a Olimpia, ¿verdad? La cara, pero fueron muy malos, o sea, Sí, sí, sí. perdió esa Él- cuestión él le que da tenía. ese, o sea, él le da lo que le falta. Es más, yo no sé si fue después ya de la lesión de Sergio Díaz o antes. Hay una conferencia donde, sin que se le pregunte, ahora se habla y otra vez medio que le añoró a Pachi y después él dice, como que él se percata todo lo que generó el pro y el contra de Carrizo en su estadía en Cerro. Y dice, ay, ustedes me van a decir por qué lo que yo otra vez le nombro a Pachi. Hay una conferencia, o sea, porque Carrizo le daba muchas cosas desde el movimiento, desde el entendimiento con Aquino, que cuando Morales y especialmente Díaz se lesionaron, Cerro nunca tuvo. Y en la última conferencia post 0-1 ante Olimpia, Arce, cuando él habla del bajón, del mal acostumbramiento y el tema de los dos lesionados es, nosotros ya no jugamos como yo quiero jugar. Ahora estamos jugando pelota, o sea, le estamos tirando ladrillos, ni siquiera pelotas buenas a Moreno Martín. El ladrillazo porque lo de Cerro el miércoles pasado fue uno de sus peores partidos del ciclo. ¿Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo? Cobralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Y Desa te trae la super promo por el mes de mamá. Lotes únicos en zonas privilegiadas del país con hasta 25% de descuento. Y además otros descuentos por pago al contado. Consulta ya con un asesor y regala mamá y lote que siempre soñó. Y de esa máximo respaldo a su inversión. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. Promoción válida por todo mayo o hasta agotar stock. Y entonces, al final, ¿de qué sirve lo de Hugo Fernández en Olimpia? Si no va a poder jugar a la Sudamericana. Clausura. Olimpia, más allá de su experiencia en Sudamericana, Olimpia está recontra obligado a ganar el clausura. ¿Y ahí por quién entra? Tranquilamente, si Ale Silva sigue en ese bajón pronunciado, más allá que yo en el primer tiempo en la olla vi el rol que él cumplió, pero está lejos de lo que se puede pedir. Tranquilamente Hugo Fernández puede ser. Mira que Olimpia puede armar dos volantes externos con perfil cambiado. Fernando Cardoso con otras pasaría por derecha y... No, déjalo allí. Fernando Cardoso por izquierda, porque él tiene otro... Fernando Cardoso los mejores partidos lo ha hecho como volante por izquierda. Y entonces lo pone a Hugo Quintana con... o sea, a Hugo Fernández por la zona derecha por Ale Silva. Por Ale Silva, porque él tiene esa diagonal con el perfil cambiado. Y también habrá aprendido mucho en defensa de justicia, porque más allá del momento deportivo del equipo de Varela, es un equipo trabajado, que enseña, que cómo trabaja, se juega. sí. Brian Ojeda tuvo un chiquito allí. Te permite el crecimiento de un Entonces, jugador. Puede ser... yo si él está bien, yo lo colocaría así. O sea, de Fernández por derecha, Cardoso por izquierda, el doble 6 de Vampeta o Quintana junto a Richard Ortiz. Ahí tenés 3 para elegir para 2 puestos. Y adelante de Derlis con Paiva o Walter. Comercial y Supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Baratodo SRL. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981
Belgrano 930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. AR Electricidad. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Ahora que tenemos más tiempo para analizar los rivales de Olimpia, Cerro y Libertad. Si pasa Olimpia su serie contra el goianiense, ¿contra quién jugaría? Unión de Santa Fe o Nacional de Uruguay. Si pasa Cerro. Mineiro. Cerro es Mineiro Emelec. Mineiro Emelec. A la pucha. ¿Y Libertad? Ayer estuve mirando a la noche Sport Center el golazo de Jul de vuelta. Jul están... Y vienen los Jul. El de la derecha siempre le pega de zurda al ángulo superior derecho, golazo. Ganó Mineiro ayer, está bien dentro del campeonato que tiene varios punteros. El brasileirao y está fuerte, rival fuerte. Yo creo que Mineiro pasa a Emelec, sin ser, ¿verdad? Sin decir algo sorprendente, pero tampoco jugando al adivino. Digo que Mineiro seguramente va a pasar. Ariel pasa que dijo, si pasarlo Palmeiras ya está como para hacer... Sí, lo dijo. Candidato al título. Si le ganas a Palmeiras, Candidato al título. Pero nunca podés soñar lo grande. ¿Qué hace con... ¿Cómo Becerro tuvo tanta mala suerte? O sea, no podés tener tanta mala suerte. Porque justamente todo el mundo hablaba el Palmeiras, que nadie quería jugar con Palmeiras. No. O le tituló Palmeiras, el equipo al que todos quieren esquivar. Y justo van a hacerlo, o sea, ¿por qué me va a decir, hermano querido? Pero bueno, si pensás en grande, tarde o temprano tenés que cruzar. No, pero grande, ¿qué va a hacer? ¿Sabes qué? No, pero está bien. Tu marketing no... Y bueno, no cierra. No, al revés. Ahora, yo el marketing tiene que trabajar para... No, ¿qué? ¿Jugás ahora? No sé con quién. Ariel, Si yo soy Chiqui Arce, pongo los 11 jugadores y si puede entrar uno más, meto otro más y bajo el arco, hermano, y se acabó la historia. ¿Qué es lo que vas a hacer? A mí no me gusta ese fútbol, pero en estas condiciones... Cerro no sabe jugar así. Ese es el tema. ¿Y cómo le va a plantear Cerro? No, pero lo que pasa, Ariel, es que el juego que sabe jugar, valga la redundancia, tampoco está funcionando. Sí, tenés razón. Entonces, cuando el famoso, cuando vos no podés salir jugando el pelotazo, o como Bruno suele decir en su relato, tirarla al río, no es una opción más, es la mejor opción. O sea, la inteligencia vos tenés que aplicar en esta jugada, en este partido. ¿Qué me conviene? Vos sos Real Madrid, pero ¿sabes qué? Yo juego contra atletas que son más atléticos, son más versátiles, etcétera. Entonces, hacia atrás me defiendo con Courtois y después busco la heroica. Así nomás es el tema de la estrategia y compañía. Yo creo que Arce, sí, Arce la vez pasada dijo, bueno... Acá los Palmeiras, porque primero el caso de Cerro y Olimpia juegan primero acá y definen afuera. Solamente Libertad define acá. Sí. Acá los Cerro ya tienen que cuidarse de no perder. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque si no ya prácticamente liquidaría la serie. Imagínate vos que Palmeiras venga y le gane 2-0, por ejemplo, a Cerro acá. Acá está nuestro amigo Félix, que él es fanático de Cerro, pero uno de los pocos Contreras chiquiarse. Y dice, y porque salió uno de los dos peores segundos juega contra Palmeiras, porque realmente bueno, ahí por ejemplo, no está rankeado así el tema como si hubiera sido antes, ¿verdad? Pero bueno, pues también si Cerro Porteño, Clásico, por ejemplo, claro, evitaba todo. Y bueno, evitaba todo. Y bueno, y en cuanto al camino, yo siempre recuerdo que Nacional de Paraguay, me puteaban cuando yo le dije, bueno, no arriesgó más Cerro, Olimpia tampoco, los dos se acomodaron. No, pero viste que no servía el pactito ese, no servía. ¿A dónde le llegó el pacto a jugar a Cerro contra Palmeiras? Decía Ariel que Nacional, nuestra academia, cuando sale finalista de la Libertadores 2014, jugó en la octava final con Vélez, cuarto final con Arsenal de Sarandí y semifinal con Defensor Sporting.
y llegó a una final de Copa. ¿Vos sabés lo que es, no? Y Vélez fue el mejor rankeado. El cabulero ¿Qué de pasó? Cerro va a querer decir, ese Claro. Nacional era 16. ¿Qué pasó, Este Cerro es 16. ¿Qué pasó con los brasileños en esa Copa, por Claro, ejemplo? no, pero Por los Federico, brasileños ¿cuándo ya se se va a querían volver a ganar ese la Copa, camino? ¿Cuándo te va a volver a tocar ese camino? Porque acá estamos hablando. y Pasá Palmeiras, por eso pregunto. andan de suerte y hoy no tener la suerte. Te toca Mineiro probablemente. Sí. O ML mismo que es un equipo jodidísimo, pero va a pasar Mineiro. Sería sí. esa la lógica. Bueno, en Ecuador estarán diciendo lo mismo. Acá Olimpia es el que... Olimpia es más beneficiado. Si Olimpia te le pasa a Goianiense, hermano. Sí, pero Bruno, a Un ver. equipo que está peleando el descenso en el fútbol brasileño. Ahora, Paranaense no es malo. Yo la vez que lo he visto a Paranaense y no sé cómo está el tema de refuerzo. Lo que pasa es que ellos tienen billetera. Y Fernandinho. Lo que pasa es que Fernandinho, el volante de Manchester City. Igual, Vos sabés que ayer ganó de visitante al Cuyabá, debutó un chico de 17 años, hizo el gol sobre la hora, y está interesado con Felipao como técnico. sí, Como desde que aterrizó Felipao. Sí, está ganando puntos ya importantes. Hay un jugador del Palmeiras que tiene 16, 17 años. Ahora el nuevo fenómeno, dice que es un jugadorazo. ¿Del Palmeiras? Del Palmeiras. Te voy a decir su nombre, me voy a acordar enseguida, pero ese es el nuevo, no sé. El nuevo Vinicius. El Vinicius, Neymar. Verá, te voy a decir su Jackson, algo así creo que se llama. Tiene un... Y ahora le están haciendo firmar el contrato a él y ya le quieren llevar clubes de Europa por 50 millones de euros. Imagínense lo que eso es. La nueva joya del Palmeiras, Jackson, Jackson, algo así. Ya le hicieron el compilado de los goles que estaba haciendo en las categorías menores. Hendrik, ahí está. Hendrik. sí. Con H, ¿verdad? Comienza. No es con H, pero suena seguramente así, no sé. Los portugués. brasileños le dicen Hendrik. Sí, seguro suena así, Dani, ¿verdad? En el portugués. Porque es sin H. Hendrik, ¿cuántos años tiene ahora? Hendrik. 15 años. ¿Viste? Ahora va a firmar los 16 años su contrato. Creo que en estos días cumple 16 y ahí va a firmar su primer contrato con el Palmeiras. 60 millones de euros. ¿Viste? La cláusula que le van a poner porque dicen que el Y Barcelona... 50 ya ofrecieron, Dani. Por eso le pusieron 60. No sé si ofrecieron 50 porque... No, a ese nivel, anda el rival de Cerro. O sea, estamos hablando de un jugador que los torcedores no lo vieron todavía en la primera. Estamos hablando de una joya, por eso te decía lo de Vinicio, que lo disfrutó muy chiquito el torcedor de Flamengo, y que la vez pasada marcó nada más y nada menos que el gol del título del Real Madrid. No, o sea, el tema de la diferencia abismal no la vamos a descubrir en estos momentos, pero sí, o sea, cuando se enfrenta a un equipo que desde el presupuesto, de la idea de juego y todo eso, hay uno superior y otro inferior, la idea es llegar con vida a la última recta del playoff. Entonces cuando vos decís, acá no hay que perder, no suena para nada descabellado. Es más, es parte de la estrategia. Acá ya me dice alguien Real Madrid, jugó defendiéndose contra el Liverpool. Y yo dije eso, no sé si está... No, acá otra persona me dice, me corrobora. Cuando me voy dice. sí, claro. Por eso te dije, cuando Ariel dice, no, pero Cerro no sabe jugar a eso. A ver, el sábado hubo el equipo más grande del mundo, más copero del mundo, y no es que digo, no, yo soy el Real Madrid, ¿cómo una final yo voy a jugar así? Tu arquero atajó 9, el otro no atajó ninguno, se pateó 2 veces, uno fue gol y el otro fue gol anulado, y vos levantás la copa. Por eso te digo, Pero yo creo también que Cerro tiene que intentar y creer, porque las grandes historias se crean y se construyen derribando grandes mitos, porque si no, con un espíritu derrotista, se genera un espíritu derrotista, es como que ya no tiene ningún sentido jugar. Yo te hago una es pregunta. Cierto, es grande Palmeiras, pero no. Pero es esta imposible. estrategia que yo te digo... No, ya sé, no, correcto. Yo simplemente me parece que Pues te hago una el pregunta. discurso para animar a la gente y para que la gente crea también, armar un ambiente, una energía de fe, de ilusión. Voy a decir que la gente, porque lo tengo en línea a Sí. don Óscar Ojeda, vamos a saludarle, Sí. después te quiero plantear, por ejemplo, si vos crees lo que el hincha cerrista se va a ir al partido. Sí, claro que sí. Se va a llenar Claro la que olla. sí, Por claro el que rival, sí. por Claro que Cerro. sí. Y va a ir creyendo No, a poco. porque escuchándole al periodismo, pues, esto ya no dan por eliminado, No, por porque, eso- por porque eso el te Palmeiras digo. pues, es muy superior futbolista. Es superior, es superior. Van a ir por Es Cerro. superior, pero si era así, Cubilla a lo mejor no hubiese roto lo que la Pero vayan a hegemonía de comparar. Boca ¿Cómo hace van a mucho comparar tiempo, Cerro porque con Boca era el Cubilla, rey de Olimpia? América y Olimpia le ganó y le cuchicheaban todo cuando Cubilla vino a creer acá. A los jugadores. A lo que vos Entonces, preguntás, hay que creer. el hincha va a ir, va a llenar la nueva olla, pero por ejemplo, si el miércoles pasado iba a ir para festejar
lo que iba a ser algo histórico y todo lo que sabemos en la narrativa del último clásico. Va a ir consciente de que tiene que ser apoyo, de que tiene que ser una especie de resistencia. O sea, desde ese lado me parece que no hay duda de que la Nueva Olleda se va a llevar Está don Óscar Ojeda, el padre de Brian Ojeda, el Nottingham Forest, vuelve a la Premier League 23 años después, con un paraguayo en sus filas. Don Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi amigo? Bien, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Hablaste ya con Brian? ¿Cómo está él? ¿Va a tener unas vacaciones? ¿Viene por Paraguay? ¿Cómo está Brian? Brian está bien. Brian, si Dios quiere, viene de vacaciones, viene, por un mes viene. Ah, y después ya, claro, porque en Europa también va a haber una pausa muy breve. Pero ¿cuándo va a jugar ya en la Premier League el Nottingham Forest? Creo que estaría empezando a partir de julio. ¿Verdad? Ya en el siguiente campeonato juega. Así mismo. Ahora, ¿qué cantidad de partidos? ¿Cómo le fue a Brian allá con el Nottingham Forest? Y estaba teniendo oportunidades, jugó varios partidos y luego tuvo un pequeño deceso, vamos a decirle, ¿verdad? Fue dejando de lado al técnico, ¿verdad? No sé por qué, pero lastimosamente así fue, ¿verdad? Don Óscar, ¿te comenta tu hijo que el ritmo allá es diferente? Sí, o sea, él está, por ejemplo, preparadísimo luego para eso porque él tiene un ritmo prácticamente europeo. Pero ¿le costó de entrada? No le costó, la verdad que no. Todos se impresionaron cuando él empezó a jugar ahí en el club. Inclusive dio buenos pasos, inclusive tuvo una buena jornada cuando él inauguró en ese partido. O sea, lo que él comenzó jugando entonces, pero ahora sí estuvo en la banca, no estuvo jugando o no fue ni siquiera convocado. Y estuvo en la banca y también estuvo que no fue convocado. Ah, ya. Don Óscar, ¿él está con la reserva, la sub-23 o entrena con la primera? No, entrenan con la primera de él. Ellos entrenan todos juntos y no hay diferencia de eso. Ah, no, es que como acá que hacen acá No. le llaman el selectivo, ¿verdad? Así mismo. Entrenan todos con la primera. ¿Y el contrato hasta cuándo todavía tiene con el Nottingham Forest? Y tiene 4 años de contrato tiene él. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos años tiene ahora él? Él está teniendo 21 años. Este junio cumple 22. Ah, no, tiene para rato todavía, o sea. Sí, bastante. Y el hecho de estar en la Premier, me imagino que le va a suponer un esfuerzo doble a él para poder ganarse la titularidad, que no es fácil jugar en Inglaterra, y más ahora con el equipo que sube, porque la televisión da muchísimo dinero, ¿verdad? Le da la posibilidad a cualquier equipo que asciende recién a hacer contrataciones importantes en Europa. Así mismo es. Bueno, don Óscar, gracias por atendernos, muy amable. De nada. Un abrazo. Óscar Ojeda, el padre de Brian Ojeda, ascendió con el Nottingham Forest, el exjugador del Olimpia, 23 años después. Ganó 1-0 raspando, ¿verdad? Pero la celebración que hubo, un equipo muy tradicional en Inglaterra. Sí, justamente. Es que es muy difícil, ahí hay playoff de por medio, ¿verdad, Dani? Porque terminó cuarto el Nottingham y tuvo que... Claro, siempre se habla que este es el partido donde está en juego el dinero más grande del mundo. Porque y Brian este año creo que ya no jugó. Es más, él cuando viene convocado para el combo de Uruguay-Brasil, venía sin ritmo, lo que decía su papá al comienzo estuvo, inclusive había impresionado gratamente. Porque ¿se acuerdan ustedes que cuando se confirma lo de Brian a Nottingham Forest, se hablaba que era el colero de la segunda división? Y después pega un despegue tremendo y ahí ya no estuvo Brian. Pero por eso, justamente creo que contra el Huddersfield, el equipo al cual le ganó ayer, el año pasado jugó su último partido. Voy a lo que era Wembley ayer para ver la grandeza de Nottingham Forest, ¿verdad? Que me acuerdo cuando, no era Premier todavía por supuesto, pero cuando se fueron los argentinos a Aston Villa, Ardile y Villa justamente, sí. Era un equipo que estaba arriba, estaba siempre arriba en la pelea y si hablamos ha ganado varias veces la liga inglesa, y ayer se resaltaba eso, ¿verdad? El tema del regreso después de 23 años y una hinchada sensacional.
la del Nottingham Forest, que tenía un nombre muy bueno en los 80. Hasta los 80 llegó con todo, ¿no? Los equipos más grandes de Inglaterra. Es recordado acá muchas veces porque es el equipo que debió haber jugado con Olimpia. Originalmente era el campeón y en ese momento era bicampeón. Sí, o sea, de Europa. Es un equipo de culto. O sea, Nottingham Forest tiene más historia que Manchester City, Chelsea, Tottenham y compañía, que son los que ahora están reinando en la Premier League. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax familiar, hogar, que contienen vales de combustible, despapeluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamada Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Bronco Sport, llamada Peruvilla al 021-603-100. Qué delicia el dulce de leche Trébol para endulzar la merienda, para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre. En tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol para disfrutarlo en cualquier momento. Encontrarlos en nuestros 20 salones o en los mejores puntos de venta. Dulce de leche Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, entonces lo de la pausa. Momento para aprovechar hay que ver lo de Libertad, si van a hacer reacondicionamiento, van a jugar partidos amistosos. Pero les decía, yo lo de Paranense no es un equipo fácil. Claro, quedó pendiente contra quién debería ir Libertad si pasa a cuartos de final. Libertad de Estudiantes o Fortaleza. ¿Y Olimpia? Olimpia, Unión de Santa Fe o Nacional de Uruguay. Y Cerro, ya decíamos, Mineiro o ML. Esa serie va a tener una atención importante por Polenta. Digo, Unión Nacional. Unión. Porque Polenta salió de Nacional. Los de Nacional como que quedaron medio enojados cuando eligió Olimpia. Y ni hablar si pasa el equipo Tatengue, ¿verdad? Pero esa es un poco la llave grande que Fabio daba de contra qué equipo irían los paraguayos si es que pasan octavos de final. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora podéis hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 492-811 al 12 o visita www.atalayaseguros.com.py. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Petrosur, te duele la cabeza, la espalda, la garganta. Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Profenol. Bueno, tema fútbol de playa, qué consagración extraordinaria de los Puinandí, ganando por primera vez la Copa América frente a Brasil, a la que ya había enfrentado en 2 finales anteriores.
Y esta es la primera vez que le ganan. Sí. Partido Sí, estaba durísimo el partido. Duro, 3-2 la victoria. Estuvo de vuelta, Sí, ¿no? 2-2 estaba Barcelona, ahí. Paraguay. 3-2 la victoria de Paraguaya. Gran figura fue Carlos Carvalho, autor de 2 goles, para lo que significa esta histórica consagración de la Copa América en una campaña perfecta. Una campaña perfecta que hizo el equipo de los Puinandí, porque ganó todos sus encuentros. Desde Una primera goleada contra fase, Venezuela, 7-1, le ganó a Argentina con autoridad. Argentina también. semi, ¿verdad? Sí. O sea, entre semi y final, Argentina y Brasil. Exacto. Y llegar a este último partido y la posibilidad de ganarla. Estamos justamente con Joaquín Molas, el joven director técnico de los Puinandí. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, felicidades, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, Muchas hablamos gracias. acá que es el primer título de Copa América ganada fútbol de playa en los Puinandí de la selección paraguaya. Y un poco por fin se rompió ese cuco de ganarle a Brasil, ¿verdad, Joaquín? Sí, así mismo como decís, era algo que se venía buscando hace mucho tiempo y por fin se nos dio y más todavía en nuestra casa que es mucho más lindo. Claro. ¿Y qué apoyo reciben ustedes, Joaquín? ¿O es todo muy limitado, cuesta mucho? La verdad que nosotros nos preparamos muy bien, el apoyo de APF fue fundamental para que nosotros podamos conseguir hoy el objetivo. Arrancamos con mucho tiempo de antelación los entrenamientos, los muchachos se iban a entrenar remunerados, teníamos todos los suplementos, teníamos todo lo que necesitamos para hacer una buena preparación y creo que eso dio su fruto el día de ayer. Pero ellos dejaron, por ejemplo, sus actividades laborales. Sí, hoy en día los 12 que están en la selección se dedican netamente a lo que es el fútbol playa. Ellos están teniendo también un apoyo de la Secretaría de Deportes, ya que dentro de poco tiempo estaremos disputando los Juegos de Sur. Y también con lo que se está dando de APF por los entrenamientos y eso se están dedicando netamente a esto. ¿Y en tu caso vos también? Sí, yo también 100% a lo que es la selección. ¿Y los brasileños, como ellos son ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Profesionales? Sí, la mayoría de los brasileños disputan muchos torneos en Europa y viven prácticamente recorriendo el mundo porque el fútbol de playa te da esa posibilidad, ya que los torneos a nivel europeo se disputan entre 1 y 2 meses por país y entonces ellos van saltando y saltando de país a país. ¿Y qué significado tiene para el futuro, te pregunto, esta Copa América y haberle ganado a Brasil? Y es muy importante porque nosotros nos pusimos como objetivo también que nuestros muchachos vayan y disputen los torneos europeos así como lo hacen los brasileños hace mucho tiempo ya, que ellos estén jugando en el periodo de ahora empieza la temporada europea en el periodo de mayo hasta septiembre, octubre, por ahí, por Italia, por España, por Portugal, y traigan un poquitito de platito también para ayudar a la familia y también que tengan ese roce que se busca para poder ir a pelear después una Copa del Mundo. ¿Y acá es imposible tener un torneo permanente? Y tener un torneo permanente que dure todo el año es bastante difícil, pero está en el proyecto nuestro también en vista a que una gran mayoría, salvo los 15, 16 o 18 jugadores que normalmente están con la selección nacional, aparte de ello, la gran mayoría se dedica al torneo de ascenso, al torneo de ligas y eso de fútbol de campo, y como ya empiezan esas temporadas, entonces complica un poco, pero sí en nuestro proyecto está tener una liga por lo menos de 6 meses para poder ir creciendo. Pero esa liga paraguaya de fútbol de playa sería integrada por los clubes de primera división, ¿o cómo? Hay clubes tradicionales que son fútbol de playa, como el Garden Club, por ejemplo, pero sí también está en el proyecto que se empiecen a meter un poquito los clubes de primera división que tienen un poquitito más de apoyo y que ellos puedan estar representados en esta disciplina. Si bien Cerro, Olimpia en su momento la última liga no jugó, pero sí estuvo disputando las anteriores, Libertad también, hoy en este año se sumó Nacional y de a poquito se van sumando los equipos. Acá en Sudamérica las potencias, ¿quiénes son? Brasil, Paraguay y qué otra selección.
Y Brasil, Paraguay y Uruguay están siendo los que están clasificando a los mundiales en los últimos años. ¿Y a nivel también, mundial? Y a nivel mundial está el campeón del mundo que es Rusia, Japón que está ahí, que fue vicecampeón del mundo, Irán tiene una muy buena selección, después evidentemente Brasil, Portugal, Senegal que es un representante importante de África. ¿Francia no? Francia no tiene una selección de fútbol playa, pero todavía no tiene un nivel alto, digamos. Bueno. Joaquín, realmente muchas felicidades. Ayer en las redes sociales estaban compartiendo los hinchas, estaban muy contentos porque, bueno, lastimosamente nuestra selección paraguaya no puede estar en el Mundial, así que son pocas las satisfacciones que estamos teniendo. Te hablo a nivel de fútbol, digo que es lo más seguido acá, pero es importante también que se viralice este tipo de hechos, de participaciones, para que también ustedes puedan recibir apoyo, ¿verdad? Más apoyo de lo que ya están recibiendo según lo que vos mencionabas. Sí, te agradezco, Bruno, y sí, la idea es que sigamos creciendo en esta disciplina y que sigamos consiguiendo logros importantes para el país. Felicidades, Joaquín, muy amable. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Joaquín Molas, el director técnico de la selección de los Pinandí, la selección paraguaya de fútbol de playa. ¿Vos jugaste alguna vez fútbol de playa, Federico? Sí. 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 ¿En serio, Federico? Sí. Yo en mi vida pisé una... difícil de jugar. No, te cansa mucho, cansa ¿verdad? muy rápido. Come piernas. Yo una sola vez jugué, no tengo una buena Pero experiencia. aparte, hay técnica, por ejemplo, para pegarle, tenés que como que levantar la pelota de ahí recién rematar. Vos, Ariel... No llegué a jugar. No llegué a jugar, en serio. Pero no descarto. Pero no está ya medio pasadito para... No. Para nada. Estamos todavía para... Vos entrenás todavía, te movés. Sí. No, hay que bajar nunca las armas. No, claro, aparte, vos estás todavía en una edad muy... Vos también, me parece. Sí, no, yo claro, sí, un poco más... Hay que las armas siempre firmes. ¿Y vos, Chum? No, algún picadito en la playa, sí, pero no fútbol playa. No, claro. No, bueno, estamos hablando de picado, de sí. tu... No, pero eso no, esto es otra cosa. de tus vacaciones por Ibiza, Esto realmente no, esto es otra cosa. No, O sea, por eso, tiene come otro piernas, esfuerzo. es No, difícil por de eso, jugar. pero en sí, o sea, en la Pero playa... vos no te digo que sea las orillas de un claro, Mediterráneo. Otro level ese era. Jugar con No, esa no, pelotita que esa de, pero- ¿cómo se llama? Se pase piñata. La dificultad Con el no hijo, son la con la misma. hija. ¿Viste? No, la dificultad es la mano. misma. Me estaba... ¿Y dónde jugaste, Federico? Si se puede En saber. Corrientes, hay hermosa playa, y jugamos así el picado 3-3, 4-4, y bien, a full. Pero verá que requiere una Moca. técnica. Vos mirá, No, diferente. hay un gol de chileno impresionante. Mi suegro Y se recurre mucho a esa técnica. Mi suegro estuvo en viajó a mundiales y todo con la selección de los Punandí. Creo que el último equipo dirigió fue como médico con la selección de playa, y me decía que era el deporte que más lesionado tenía en el tema de tobillo. Se sacan el tobillo, se sacan, impresionante. Esguince de tobillo, rodilla en el fútbol playa es terrible. ¿Cómo te agarran? Porque por los movimientos, ¿verdad? Porque se te queda. Claro. ¿Entendés? Ahí, porque estamos hablando de arena bien profusa, nada que con arena limpia, como por ejemplo te vas a mirar un partido en Copacabana y le juegan en la parte donde está. No, esto es un arenal. Sí. Claro. Que se te mete en los pies. Por favor, señor. Bueno, impresionante. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Y perdón, ahora, no, te iba a decir que, gracias, Bobby, del fútbol de salón y el futsal salieron jugadores que antes practicaban ese deporte, después pasaron al fútbol de campo. Acá en el fútbol de playa vos hablabas de un fuera del aire. Pedro Morán. Sí. Jugó de lateral derecho, lo recuerdo, en General General Díaz. Díaz. Era goleador de fútbol de playa.
Sí. Pero Él era arigüeño. En esa selección que creo que jugó fueron mundial. a Portugal, Sí. ahí Mundial donde estuvo los Toro. Punandí. Toro Acuña jugó también en la selección. Pero es muy En distinto. esta selección es muy de los di- Punandí. ¿Con los Punandí, vos? Sí, sí, claro. Sí, No, ahora que esto, sí. esto tiene Pero no soporte, tiene la apoyo misma FIFA. prestancia en el fútbol de campo, ¿verdad? No, Es que no. por eso es otro Otra deporte. exigencia. Acá pegarle, Anda a pedir pegarle bien. traslado. No, ¿sabes qué? claro. ¿A qué se equipara? Tipo al piqui volei. Porque vos le veas a los tipos de piqui volei y decís vos, ¿cómo estos tipos no juegan al fútbol de campo? Pues la técnica que tienen. El control con el Y vos le pones al pecho. fútbol de campo y... No, pero el Piggy Volley tiene otro tipo de... Este, por ejemplo, el gol que hace el brasileño, hay mucho. Él se fabrica la chilena. El gol que hace el brasileño ayer en la final. No hay pues mucha marca. Entonces, el tema del que acierta al arco, no hay tampoco paredes, no hay tampoco mucha gambeta. Hay muchos goles de pelota parada. De hecho, el tercer gol de Paraguay es pelota parada. Le tira el primer palo, no. Es mucha pegada, por eso Acuña jugaba. Acuña ya estaba con su pegada nomás y mandaba bien. El equipo paraguay se fue hasta a la Polinesia Francesa a jugar mundial. ¿Vos sabés eso? Sí. Se fue, Saber me acuerdo, pegarle gente- y mucho de físico, dice Adrián, acá al fútbol de Sí, campo. así es. Esas Vos son las dos tenés- condiciones. La Por eso, pegada, creo que claro, el eso es poste, alas y pivot. Esos sí. son los puestos. O sea, vos tenés que diagramar bien. Olvídate que el espacio vacío y esas cosas que hablamos. Porque, a ver, espacio es lo que sobra en fútbol Claro. playa. Y eso es lo que en el fútbol campo vos tenés que generar con los movimientos. Entonces, cuando uno ve este deporte, a mí, por ejemplo, se asemeja mucho a lo que es handball. O sea, de tratar de llevar la pelota en un sector donde vos vas a generar peligro. Después olvídate que la marca, no. Si tiene uno bueno, trata de pegarte, pero si él se va acerca de su arquero, bueno, déjale nomás. ¿Usted alguna vez se fueron a ver así partidos seguidos de piqui volei? Yo me he ido. Y vos sabés qué y gusto será. O sea, que te emocionante. Pero pique así de los, digamos, profesionales. No, me fui una vez a San Lorenzo. Y no, ahí el famoso Velo y compañía, No, todos ya son los... profesionales prácticamente se dedican viven No, de eso. a platazo Mucha plata, limpio sí. es Hay, Ariel. hay muchísima plata en juego ahí. No, ahí no Ariel, se te juega van a fútbol. arrancar tu cabeza, no, ahí no es... No, yo sé eso. Más vale y como- No, en el sentido de que, a ver, no es por inseguridad ni nada que... O sea, vos te vas a poner tu silla, te sentás ahí, hay cantina, todo ahí. ¿Verdad? Y ahí vos ves los muchachos, ya, fulano, Fabio, vos ya 500, dale. Va 1 millón, así, pues, se respeta eso, a rajatabla. Vos sabés que en el mercado de abasto hay una variedad de gente. Y ahí se juega en el mercado de abasto. ¿A vos ya te fuiste ahí, Fabio? No, me contaron gente. Tengo. Bueno, pero yo Vamos me a viste que hacer- usted no tiene... Como diría Luis Acabero, decía, ya. vamos a hacer... No, dejar pero de ser y- hipócrita. No, pero yo cuento... Vamos a salir de no, pero ahí. Es emocionante. Hay- O sea, cómo fue y cómo se en Lambaré, entre ellos y después... en Lambaré hay una famosa cancha que está medio escondida, donde juegan grandes valores del taco. Sí, yo conozco. Sí. Esa no es donde está el empedrado ese que vos entras ahí, ¿no? ¿Qué me puedes decir? No se ve de la calle bien la cancha y No se ve. No, un complejo. Sí, ahí Y los bueno, muchachos juegan. y ahí la ahí gente- en bueno, en todas partes. La gente no, en San Lorenzo hay otra conocida también, pero yo conozco la de Lambaré. Pero muchos es Y- jugadores activos, ¿sabes que Y, juegan? y también Eso se va- está prohibido por los también se clubes, van a ellos ver, juegan. también se Sí, van claro. como Juega, espectadores. Eso sí. te iba a decir, Bancan. hay apuestas paralelas. Los que juegan los jugadores y los que están Claro. afuera también ahí. No, Claro. es que lo de afuera pues lo que más... Es el famoso Ahí Ajacuapure. Ahí no es que los de afuera son de palo, ¿no? Y ahí vos le quitas un gallo, ¿verdad? Claro, No. Estamos hablando del origen de la humanidad, de cómo se crearon las casas de apuestas. A ver, ponemos otro, Kiki. desde No, la- se llena, chulo, impresionado. No, Hoy de no, la pero te cantidad estoy de 2.000, diciendo, 3.000 personas. El partido No, más... ¿Sabes que un partido si yo de te- piqui tiene más gente que un partido de intermedia hasta de primera, te digo? No, ya sé, pero a lo que decía Fabio, el tema de las apuestas paralelas, es que desde la riña de gallos hasta, carrera de caballo o box. No, Riña de gallo, ese sí que nunca me fui. ¿sabes? no, pero, yo Ni de tampoco, caballo pero- tampoco. No, pero yo te Acá hablo en el de abasto así- dice todos los días, ¿cierto? Lo que dice Fabio, dice. Claro, pero los jugadores los federados están en Lambaré y San Lorenzo. Después el Mono también tiene una cancha, Ricardo Tabaretti. Tiene una cancha también bastante competitiva. ¿Viste? Eso se combina, le dice, se reclaman, no, mortales. Y parece que ya se van a moquetear, pero nunca llegan a eso, nunca pasa nada, ni con el adversario. Y vos sabés que es sagrado, si vos le decías a Fabio, ya 500, no, es que vos decís, no, sabés que andar escoy curilaki, no. Bolsillo uno.
Vos y yo, Juno. Bueno, ¿Sabes lo que vos es, tenés eh? experiencia en ese segmento, Ariel. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. No, y vos sabés que tienen lumínica, tienen cantina. Hoy el Piqui está muy organizado. Y en Argentina la televisión argentina hizo un material especial y todo porque llamaba mucho la atención esta competencia de la comunidad paraguaya. ¿Se acuerdan? Y existe hasta una reina del Piqui. Sí. La Argentina, que creo que es una de las organizadoras también de los eventos. Pero esa acá también activa mucho. Sí. Es que Buenos Aires, hermano, allá a nivel internacional está. No, mueve mucha plata. ¿Y vos le conoces a la reina de imagen, digo, de fotos? No, había visto aquella vez el material que hizo la TV Argentina. Pusimos acá, ¿verdad? Sí, me parece Se puso que acá sí. el material, sí. ¿Dónde se juega Piqui, muchachos? 0972-730-730. ¿Quién está? Tranquilo. No, es que son partidos. Con Federico eso jugábamos mucho antes. Pero hay distintas formas de jugar Piqui. Por ejemplo, cuando hay una dupla que tiene muchas ventajas sobre la otra, le dan, por ejemplo, ¿quién está, Wilson? Me está por verlo. Tabarelli, Ricardo. Acá, y no anda tu... bueno, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo Saludos andamos, para Bruno? vos, para los muchachos, la audiencia. ¿Todo bien? De lujo. Tanio ye plaguea, Piqui me dicen acá. Bueno, Ricardo, ¿qué te pareció el sorteo de la Libertadores y el de la Sudamericana? Y bueno, quedaron a priori los mejores equipos y ahora realmente donde empieza, ¿verdad? Donde empieza el mata-mata, como se dice, ¿verdad? Y a Olimpia le quedó tal vez un equipo que desconocido, pero de igual manera un equipo brasilero y bueno, van a jugar, o sea, Olimpia va a jugar en una cancha muy difícil donde siempre hay mucha humedad, mucho calor. A mí me tocó jugar en el 2004 con Gremio en esa cancha y realmente la cancha es, le dicen la hacienda luego, ¿verdad? Porque es muy grande, muy ancha y muy pesada, ¿verdad? Es una cancha muy, muy pesada y normalmente los equipos ahí de local se hacen respetar, ¿verdad? Así que bien, en líneas generales yo creo que quedaron los equipos que tenían que quedar y ahora vamos a ver cómo se desarrolla, ¿verdad? Cómo viene todo, ¿verdad? Ricardo. A priori normalmente uno dice que tal equipo va a pasar o no, pero esto es fútbol, ¿verdad? Ricardo. Sí. ¿Qué pasó con Cerro? ¿Qué pasó con Cerro? ¿En qué Sí, sentido? porque Lorena Arias dice, Dios no le quiere a Cerro, puso en su Twitter cuando salió lo de Palmeiras. Pero bueno, eso es porque no confía en su equipo, ¿verdad? No, pero es Palmeiras, Ricardo. Sí, bueno, No, pero mucha mala suerte tuvo Cerro. pero los partidos hay que jugarlos. No, ya sé. Hay que jugarlos. No, ya sé, pero Ricardo. Es como que yo te diga, bueno, está bien. Porque vos le das por perdido a Cerro, entonces. Espera, ¿cómo no, es? te vamos a hacer un torneo de box y Ricardo Tabarelli va a usar contra Mike Tyson, te toca en la... Ahí Y no yo sé nada, sé digo, dónde le puedo pegar, para que se caiga, pero No, pero no, ahora ahí va estamos con... en la época de la información, estamos. No, pero no puedes pegarle bajo en los huevitos, no, Ricardo. Eso no vale eso. Ricardo, el Piqui vos le creció mucho.
A la pinta. En Sí, Paraguay. es todo un negocio, sí. Es todo un negocio. Pero vos sabés que yo le decía acá a los muchachos, es impresionante, en cada barrio hoy día, y te digo, todas las noches los muchachos se pasan jugando. No, pues todo el día. Es más, recorren el país. O sea, hay un día que se juega en un lugar, otro día fiesta patronal en tal lugar y se van todos los mejores jugadores. No más. Y yo le estaba contando que una vez... Había una ciudad que prohibió, justamente porque le invadían el piqui volley, una ciudad interior. Pero eso no fue en Ibicuí cuando... Ibicuí. En Semana Santa. Semana Santa. Prohibió el piqui volley sí. porque se iban de todos lados del país, el tipo mundial le llaman. No, y se quedan 2-3 días los muchachos ahí, tipo, viste, esos motociclistas que invaden las ciudades en Estados Unidos, y así más o menos, pero acá en Paraguay, así, en las fiestas patronales normalmente los muchachos se van y bueno, pero hay de todo, ¿verdad? Hay otros juegos también y qué sé yo, o sea, yo escucho y sigo por ahí las páginas en Facebook, hay esas páginas y los sigo porque realmente es muy jocoso, ¿verdad? Lo que uno ve ahí y de las cosas que realmente se entera después, ¿verdad? Ricardo, ¿por qué el jugador que vos mirás tienen un dominio, Yo le estaba contando acá, le iba a decir a los muchachos que en el piqui, por ejemplo, ahí veces que una dupla tiene más ventaja con respecto a la otra, entonces le dan, por ejemplo, un changüí, le dicen, ¿verdad? Un handicap. Le dice, bueno, ustedes pueden hacer a 2 toques y nosotros a 1 nomás. Así es. Y por ejemplo le dicen, bueno, ustedes pueden usar el pecho y nosotros solo el pie. Así es. Y eso se establece antes de jugar el partido. Es como el golf, ¿viste? El golf, cada uno tiene su handicap y que le da ventaja a uno al otro. Y bueno, en el piquibole también es así, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez se fue Velo a mi casa y él nos desafió así tipo a 3 contra 1, ¿verdad? Sí, 3 contra 1 y o sea, nos ganó. 3 tipos contra Velo y solo. Sí. ¿Y después cómo salió? Nos ganó el primer partido y después le busqué la vuelta yo, ¿verdad? Como viejo mañero y le ganamos después, ¿verdad? Pues se enojó mucho, ¿sabes? Sí, se enojó. Después ¿Y quiénes jugaban contigo, Ricardo? Sí, se puede saber, ¿verdad? Si no hay problema. Y no sé, no son conocidos, ¿verdad? Traje 2 jugadores también, yo, ¿verdad? Medianamente, yo, admito que soy mi nivel es media tabla abajo, ¿verdad? Yo no estoy a ese nivel. Ricardo, ¿y Acepar quién es? Acepar es un muchacho de San Lorenzo que... famoso también ahí en San Lorenzo en una cancha, ¿verdad? Y bueno, y por redes sociales sus amigos le hicieron la liga para desafiarme una vez, ¿verdad? Y bueno, y se fueron, le preparé también la camita ahí en casa, ¿verdad? Con mis propias reglas, le preparé con frazada y se fue a casa. Bueno, fue transmitido eso, ¿verdad? Fue transmitido en directo. Vieron 50,000 personas en ese partido, ¿verdad? Imagínate vos, Ricardo. No, es que yo le estaba diciendo, yo una vez me fui a San Lorenzo y vos te sentás y es hermoso porque tenés cantina, tenés todo y después vos ves que los muchachos hacen sus apuestas así entre ellos, ¿verdad? Y hay mucho, o sea, ahí hay un código que dice, bueno, ya 500, ya tal cosa, pero tenés que, acá pues me dijo Ariel, no, hay bolsillo june, me dijo, no, hay eso, ¿verdad, Ricardo? Hay bolsillo june. Hacen la perrada. No, pues, tenés que pagar. Tenés que pagar, no. Arte lo mitad. No, hay de todo, hay el bolsillo june. Después, el famoso video donde yo le reto mucho a Coqui Armoa. Es porque él ya él tiró una frase, ¿verdad? Como para que entienda su amigo contrario, ¿verdad? Tocuca y dijo, tocuca y ese es el santo y seña que él va a vender el partido, ¿verdad? Entonces, por eso yo el famoso en Piquibole le llama Acasui. Claro. ¿Cómo manejo, Ricardo, el tema? Mira, así te cuento la historia, ¿verdad? No, para no hacerte larga, te la hago corta, como dicen, ¿verdad? Ese partido habíamos jugado, ponerle por 300,000 guaraníes, ¿verdad? Por 300,000. Entonces le digo, justamente para que no se me venda, che, Coqui, yo te doy 200,000, si yo quiero jugar nada más, ¿verdad? O sea, tampoco me gusta jugar gratis, pero ni si sé que voy a perder, no me gusta jugar gratis, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, mira, yo te doy 200, ¿entendés? Y yo me quedo con 100 y qué sé yo, y llévate vos los 200,000 guaraníes. Pero del otro lado estaban sus amigos, ¿entendés? Y él se vende por 50 nomás, pero queda la plata ahí, ¿entendés?
¿Y quiénes acá me dicen varios sobre y está Nenechim? No, hay Yo muchísimos. digo con Ronaldinho y con Diego Costa dice Chorei. No, hay muchísimo y de nivel, estamos hablando pero de ¿quiénes nivel, son? a nivel mundial. Velo de que nivel sigue mundial. siendo el mejor jugador de Piqui. Y él sería lo que sería para nosotros el Julio César Romero, claro, el talento, el primer jugador así estrella y que tiene carisma, tiene talento, tiene toque. Pero él sigue tiene jugando magia. hasta hoy. Sí, sigue jugando y al más alto nivel, ¿verdad? Pero ¿quién Más es alto. hoy el que surgió, vamos a decirle el número uno del Piqui? ¿Quién? Todos los días sale uno nuevo, Bruno. No te puedo decir que hay uno. Mira, hay de el rey de los 2-2, de los 3-3. Hay 3 gorditos que son de Capiatá y que recorren el país, juegan solamente 3-3 y son los números 1, por ejemplo, y cosas así, ¿verdad? Cada historia que uno... Pero es muy divertido, ¿verdad? Yo suelo jugar los fines de semana en casa, pues tengo una canchita ahí, ¿verdad? Por eso te mantiene también. No, claro, por Pues tenés supuesto. acá no, me pues. tiran varios nombres, Velo y Esteban, Chore y Gallo. Y ellos son campeones mundiales, Esteban y Chore, y son campeones mundiales, ¿verdad? Salieron en el circuito en Brasil, salieron campeones, y bueno, hoy día van para todos lados, ¿verdad? Y verás que a ellos se les mima, se les tiene que ir a buscar a su Tienen casa, le patrones, pagan, sí, ¿no? Tienen patrones, tienen, por ejemplo, qué sé yo, no sé, se vaya a jugar a tu cancha y le tenés que pagar 1 millón, 2 millones a cada uno por presentación, nada más, ¿verdad? A ese nivel, sí. Por lo visto que nosotros, miramos, Fabio, así nosotros nos preparamos. Hay que hacer algo, Bruno, ¿eh? Hay que hacer un poco de show. Te tiras ahí un poco para ver. Yo te ofrezco ahí, te ofrezco mi humilde predio ahí en Surubí. Vamos a seguir, ¿sabes que vamos a transmitir en directo? Te digo, claro, vamos a comprar acá el espacio en ABC, te vamos a hacer sábado y domingo piqui, jornada de piqui. Claro, tenemos que hacer algo ahí y mira, se va a aprender la gente. Soldadito. No, y Soldadito anda vigente todavía. Él es uno, bueno, él ya era acróbata cuando era jugador, ¿verdad? Porque tiene que tener mucho de eso también, Ricardo, el tema de la acrobacia en el piqui voley. Mira, tiene su incidencia, Federico, y no. Hay gente que vos decís que nunca jugó al fútbol, pero no sé, vos te le pones enfrente y te hace pelo y barba, como normalmente se dicen, ¿verdad? Eso realmente no tiene mucho que ver, pero sí, no, el jugador de fútbol tiene el concepto, ¿verdad? Tiene el concepto de los movimientos y el toque, pero bueno, después es mucho de maña, ¿verdad? Mucha maña. Tiene que ver mucho de hecho, la técnica, pero la maña es importantísimo, ¿verdad? De hecho, todo lo que están nombrando no fueron jugadores de fútbol, de Beloí. Sí, claro, sí, no son jugadores de fútbol, pero se le pone, no sé, el que sea se le pone y le ganan, ¿verdad? Le ganan. Mira, una vez nosotros jugamos con Roque, nos contrató una empresa y vino Puyol. Puyol vino contratado por una cerveza y bueno, le pagaron mucho dinero y en Plaza Moyetti hicieron un evento y él jugó con Aedo Valdés y yo jugué con Roque, ¿verdad? Y Roque estaba de poste caigüe nomás ahí, ¿verdad? Entonces yo le retaba a Roque y le decía, quédate ahí, pasame nomás la pelota. Y le ganamos y se puso muy nervioso Puyol, ¿verdad? Le ganamos el partido, pero era maña, o sea, yo tenía esa maña de saber cómo colocarme, dónde cabecear, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vos sabés que, Ricardo, hay artistas, está por ejemplo ese que hace, ¿cómo sería el tipo, el revoque final o terminación le llama, ¿verdad? Que vos le alzás la pelota y él se va cerca a la red. Definidor. Y te hace una jugadita así, pero suavecita se va la pelota y pasa la red, pero así, raspando y ¡pum! Se te cae y no puede llegar al rival. Otros en el aire te amagan, que va a cabecear a un lugar X y termina ahí, te peina nomás. Acá me dice Claudio Muleta, rey del piqui, me dice. Y a nivel internacional, de los mejores jugadores, pero del mundo te estoy diciendo, Romario está vigente, él gana todos los torneos habido y por haber. Tienen que seguirle en sus redes, ¿verdad? Y él juega cada fin de semana, hay algún torneo que arman en Río de Janeiro, por todo Brasil, ¿verdad? Hay un circuito de eso. Y él es, pero por lejos, es el rey del fútbol, ¿verdad? Pero pongan quien le ponga, le gana, ¿verdad? Y tiene muchísimos títulos y él también hace que sea atrayente esto, ¿verdad? Sí. Ahora, por la pinta no hay que guiarse.
Porque vos le mirás... No, la pinta es lo de menos en este tema. Pintar la cara, ¿verdad, Ricardo? No, la pinta es lo de menos. A ver, los hijos ustedes le ven y parece el hijo de Botellón García. Chao, Ricardo, te quiero mucho, cuídate. Chao, igualmente. Un abrazo, Ricardo Tabarelli. La voz de Ricardo es de ¿Cómo se filtró ese partido con Puyol y eso? Yo no me acuerdo de esa. Sí, se filtró. Sí. Claro, y ahí Johnny informó. Por eso hubo multa para Roque. Una multa hubo en aquel momento de Olimpia. Claro. Sí, yo recuerdo. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido, como un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Acá nos olvidamos un nombre. Dijimos Antolina Alcaraz, Richard Ortiz, entre los que se recuperan en el Cerro. Hablamos de Alan Benítez, de Beto Espíndola. No olvidamos de Pollo Recalde. Dijimos. Dijeron. Porque acá Johnny informa en el grupo que hasta el miércoles le dan licencia a los jugadores y que este modo pausa que van a tener los clubes, Olimpia va a aprovechar para recuperar a estos jugadores, Antolín, Richard, Pollo. Sí, dijimos que Olimpia de ese lado y Cerro desde la proyección de encontrar los refuerzos y ajustar el equipo en lo colectivo, ¿verdad? El 1 de junio se juega la final entre Argentina y la selección de Italia. La Supercopa sería, ¿verdad? Porque la Supercopa está también a nivel de clubes que van a tener que jugar ahora Real Madrid y el Eintracht Frankfurt. Eso es para más adelante, creo que allá por agosto, en Finlandia. Pero en materia de fútbol nomás ahora, porque vienen los partidos amistosos a nivel de selecciones. Una nueva copa que hicieron la ¿Cómo se denomina? Finalísima el nombre televisivo, era de Juan Wembley, el miércoles a las 14:45 en Inglaterra. Partido Italia-Argentina. ¿Y la selección de Italia no se va al Mundial? No se va al Mundial. No. O sea, es campeón de la Euro y el campeón de la Copa América. Exacto. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Pechu nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. Acá ya hay, vos sabés la cantidad de mensajes sobre el tema Piqui. Acá ya nos dicen, ¿por qué no juegan un torneo interno después contra las otras radios? Dice. Otro me dice, Bruno, metele ver la transmisión de Piqui, me dice. No, hermano, yo ya estoy transmitiendo. Lo único que me falta es transmitir, creo que ¿cómo se llama? Carrera de caballo. ¿Cómo era la anécdota esa, Federico, de un... No se escuchó. ¿Qué fue lo que pasó, Federico? Contamos. Estamos en una organización que tenía como sponsor gente del hipódromo, ¿verdad? Una organización. Todo deportiva, en Radio Nacional. Y uno de los sponsors era gente del hipódromo y entonces... Tenía que ir, un cronista tenía que ir por domingo desde bien temprano. O sea, había un sponsor, un delfín ya de su, ¿verdad? Un hombre que... Todos los domingos desde el mediodía hasta el segundo partido, porque cuando eso ya había 2 partidos los domingos. Y pasaba acá cosas. ¿Y qué pasaba, Federico? Se iba el cronista a informar sobre... Y agarraba y decía, hipódromo, bueno, vamos a la carrera, y ahí sobre cualquier partido entraba 1 minuto. Y relato. Le metía relato. ¿En serio, Messi? Y una ganó el caballo y se perdió el jockey. Cayó el jockey antes que el caballo llega y no sabía qué era. El ganador, perdón. Se cayó el jockey. El jockey no llegó. Hubo una consulta previa porque no todos estaban con la técnica de saber hacer esos relatos.
Y él entonces se animó, este colega. Se No, animó, era, sí, yo me era quedé. el castigado del grupo, sí, al Bueno, pero ¿y qué pasó? Llegó el caballo y el jockey, y reglamentariamente, ¿qué pasa así? Y después ahora sabía quién era, pero él no podía poner en vivo. No sabía quién era que Claro. ganó porque se cayó el jockey. Y después otra vez estaba el caballo puntero y tumbó el caballo. ¿Cómo que tumbó? Y terminó, un término automovilístico, ¿no? Se va a hacer atención, tumbó el caballo. Y Pues lo nosotros digo, en la se cancha, cayó una cosa. imagínate la que era la cancha, la fueron escuchando, pero vos sabés que era un lugar para castigar ahora. Porque había pues mucha rebeldía, grupos muy grandes era pues. Y Y o sea, algunos estaban te enojados. tocaba el freezer y era para al que le tocaba el hipódromo. freezer se iba a hipódromo. Johnny nadie conoce, Johnny estuvo también en varias transmisiones de hipódromo, ¿verdad? No me diga que Johnny. Sí, con sí. razón que se revela. La pasó mal de niño. La pasó mal de niño. Ahora entiendo, Johnny. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Yerba Mate Indica, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan es siempre cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Unimed. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería, turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Guay no le dicen al jockey, dice. Bruno en Piribeí hay una cancha de piqui. El Gallo. Ahí millones la plata corre, muchos conocidos se van, dice. Cancha de piqui. Bruno, todos los jugadores de piqui siempre tienen apodo, casi nunca se les llama por su nombre propio, dice. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, bien, señor, aquí escuchando. ¿Alguna vez jugaste piqui o fútbol de playa? Fútbol de playa no, pero en arena sí, varias veces, con Federico, Fabio, Cristian Eduardo ahí detrás de la Recoleta. ¿te acordás? Sí. Cuando almorzábamos pomelos, sí. Una vez intenté patear la pelota, no le pude dar al balón y tiré un kilo de arena por la cara de Cristian Eduardo. Ya. La casa de Hugo Venancio Villalba. Que en paz descanse, pero qué malo era Martín Arias jugando, ¿verdad, Sí. Johnny? Sí. Martín Arias Cantero, sí. Quería ser puntero, rápido. Sí, no, una cosa, no. Delirante, era que quería ser tipo Cristiano Ronaldo. Un personaje. Livianito, pero no tenía dominio del pie absoluto, nada. Pero uno de los peores juegos que yo he visto en mi vida, así en vivo, es Lesme. No, era horrible, porque era sucio. Lesme era horrible. Porque era sucio, Operador de artero, 1 de pues. marzo, le Caballú Sí. Lesme. Caballú Lesme. No, le Sí, conoce bien. hoy le conoce, no. Mortal era ya. Que se sí, abogado. Saluda a nuestro querido Lesme. Bueno, Johnny. Señor. ¿Y te gusta el piqui o no? No, porque creo que es una derivación trágica del vóley, así que... ¿Cómo? ¿Cómo derivación? Y el vóley, no me gusta. Una vez, un jugador de primera división, yo estaba durmiendo plácidamente, hacía frío, después escucho griterío, y era un jugador que ahora está en Argentina, jugando piqui vóley. Le conté a su técnico y nunca más vino a molestarme.
Jugaba Tiki, un No profesional. entendí, pero ¿por qué te molestaba él? Y porque la cancha estaba pegada a mi casa. Ah, y a vos te perturbaba ese... Claro, juego de- sí, él practicaba a la mañana, se nota que él practicaba a la mañana, Ah, iba a comer y directamente a jugar el Tiki al costado de mi casa, a 10 metros de mi puerta. ¿y por qué le mordiste, Johnny? Y porque no puede jugar un profesional ese deporte. Ah, Le conté a su técnico. bueno. Está bien. sí, Qué mi manda. amor. ¿Conocido el jugador? No, no vaya ese chismo. Sí, es conocido, es conocido. Bueno, fuiste un poco malito, Johnny. Es mal, ¿verdad? ¿Eh? Porque el señor quiere dormir a 7, el otro no podía jugar. Bueno. Ah. Pero está bien, cosas que pasan. Bueno, vamos un poco a las informaciones del La Olimpia, Champions. Johnny, por favor. Ah, y después te voy a hacer una pregunta a la Champions. Me imagino que habrás visto, no sé, pero supongo, no sé. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con ese picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con ese picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Crédito Amigo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, ¿viste la final de la Champions? No, señor. Me tocó acompañar a la niña a la feria del libro, Ah, muy bien. porque era de 15 a 17. Ya escuché la última parte, Ah, los bueno. últimos 15 minutos aproximadamente. Ya. Está bien, Johnny. Bueno, contanos lo de Olimpia, Johnny. Olimpia está con una pequeña pausa. Es la primera vez en el año que el plantel tiene una pausa importante de algunos días para retornar el próximo miércoles. Probablemente una mini pretemporada o una mini tarea física va a realizar el plantel del Olimpia. En algún momento doble turno, triple turno, así que con todo va a retornar el equipo de Julio César Cáceres tratando de recuperar a Alcaraz, que probablemente al retornar ya pueda jugar de titular el campeonato local y también la Copa Sudamericana, y también el caso del Pollo Recalde. Richard Ortiz viajó con la selección nacional, él viajó con esa dolencia muscular, seguramente el primer partido no va a jugar, a no ser que el técnico lo vea bien o que él se recupere bien para que pueda ser titular. Richard Ortiz en el primer partido de amistoso de la selección nacional. Jorge el Pollo Recalde decía está en la última etapa de su recuperación, así que le va a venir bien también esta pausa, recuperación en la parte física, futbolística y después meterse de lleno. Estoy esperando la información o por lo menos la confirmación de si mañana ya se va a presentar, el miércoles, si ya se va a presentar Hugo Fernández. El equipo de Defensa y Justicia no hará uso de la opción, el monto muy importante, entonces tiene que retornar al Olimpia Hugo Fernández y resta saber si reglamentariamente él ya puede jugar Copa Sudamericana ante el equipo del goianiense o en todo caso esperar 30 de junio el cotejo de vuelta ya sí integrar el plantel principal franqueado por Copa Sudamericana. Uh-huh. Johnny, el caso de Brian Montenegro, ¿qué sabes? Que todo va a depender, Bruno, del contacto presidente-presidente. Cardona con el presidente del equipo de goianiense. Olimpia hará todo lo posible para reglamentariamente, si se permite, que pueda venir a jugar la Copa Sudamericana. Uh-huh. Porque en ese puesto Olimpia, Bruno, Acá no, ya no tiene... ¿Vos escuchaste lo que nos confirmaron? Que no, para la...
el 30, o sea, cuando termine el 30 de julio su contrato, ahí recién puede ser habilitado, pero ya antes pues se tiene que hacer la inscripción. Claro, pasa que Bruno que habría que ver qué dice el reglamento cuando se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Olimpia Defensa, me parece que Defensa ya comunicó a Olimpia, no va a ser la opción. El campeonato argentino arranca la próxima semana, entonces ya lo liberan a Hugo Fernández y aquí la FIFA va directamente respaldando al jugador. Si no tiene o no va a formar parte de un equipo, su club donde tiene sí contrato le tiene que dar un espacio. Bueno, mi querido Johnny, muchísimas gracias. En el mismo, antes de cerrar, en la misma está entonces el otro jugador que vino, ¿verdad? Hugo Fernández. Hugo Fernández, exactamente. Con la diferencia de que Hugo ya fue liberado por el equipo argentino y Goyaniense espera el contacto de la entidad decana. Sí. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías o depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay y Natec. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. www.maxdominios.com. Cumplimos con todos, Edgar. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Ariel, te envía saludos al amigo Raúl Bóveda, de Ovarado Shop. Ah, bueno. Gracias por seguir la página en Instagram. Dice, por favor, bueno, un abrazo. que siempre escucha y siempre escucha todo lo que tiene que ver con Ariel también. No es feria el libro de eso, ¿verdad? No, pero no sigue todo, pero está bien, está bien. No, está claro, bien. Claro. Está bien. No, pues Johnny pues nos deja todo mal parado nosotros. No, pues Johnny sabe que... Piqui, cerveza, Johnny sabe... La final de la Champions fue la feria del libro. Digamos que nosotros somos... Vigilantes. Bueno, Vigilantes. No. ¿Cómo las tratas así ayer? Bruno, en intermedia hay un nuevo líder, trinidense. Trinidense que ganó 0-2 de visitante. Le ganó al Martín Ledesma. Luqueño empató con Pastoreo. O sea, Pastoreo en realidad se fue y le empató a Luqueño. Sí. Y casi le ganó, ¿eh? Sí, porque estaban ganando 1-0. Y San Lorenzo ganó muy bien. Sí, San Lorenzo tampoco no pudo ganar ante Iteño. Terminó empatando 1-1. Por eso es que tenemos nuevo líder trinidense. Tiene 22 puntos, San Lorenzo 21. Con 20 está Pastoreo y con 19 Sportivo Luqueño en los principales lugares. Está bien. Fabio, yo te veo a vos comentando ya, Piqui, ¿eh? Sí. Creo que vamos a hacer una organización paralela. Sí, está bien. Me parece está muy bien. Bueno. Ariel no sé, ¿eh? Bueno, tiene muchas ocupaciones, está el tema de su emprendimiento en Cerro Cayo, así que, y Chun ni hablar. Imagínate vos le llevas a Chun. No está para esas cosas. Edgarcito, vos te puedo apuntar. Sí, sí. Pues, bueno. Nos vamos, muchachos. El retorno va a ser a las 19. Hoy tenemos peligro de gol a las 9 de la noche en ABC TV. Hoy hay fútbol.
Contamos ese partido, el de la regularización. Y a las Wilson va a ser otro relator, hermano. A las 17 horas van a jugar los equipos de 12 de octubre y Guaireña, partido que no se pudo jugar el otro día por el inconveniente en Alumínica. Este partido entonces con arbitraje de Samuel Morales, uno de los promocionados que aparece últimamente en este tipo de partidos. 12 de octubre ante Guaireña, en el Defensores del Chaco. Defensores del Chaco, a las 5 de la tarde. Falló, va a ser nuestra defensa. No estaba buscando. Vamos, ya llegan Guillermo y Roberto con periodísticamente. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El Campeonato Nacional Puma Energy de Rally Cross Country tendrá su continuidad con la segunda fecha a disputarse por los caminos del sexto departamento. La Asociación Central de Deporte Motor Todoterreno, de la mano de José Curi, trabaja intensamente y ultima todos los detalles para lo que será una nueva edición del Desafío Calzapá, a celebrarse del próximo 3 al 5 de junio. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas e ion diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para parar, cargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Senador acusa a Fiscalía de cajonear causas contra Horacio Cartes. El senador Enrique Salín Busarquis cuestionó con firmeza la inacción del Ministerio Público para investigar al presidente Horacio Cartes por todo el presupuesto